Aragón. ¿Sabías, Carmen, que en Andalucía ha vuelto el misterio? ¿Cómo no? Sí, y yo creo que nos lo va a traer un buen amigo e investigador, nuestro corresponsal en la zona, José Manuel García Bautista. Pues ahora vamos a saludarle rápidamente. Don José Manuel García Bautista, buenas madrugadas, compañero. Iker, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues la verdad es que un sinfín de fenómenos, de cuestiones, cuando menos, que se salen de lo común en Andalucía, sobre todo en Sevilla. José Manuel, hablabas y teníamos noticias frescas, casi siempre solemos de vez en cuando referirnos a ello para que la gente vea que precisamente Andalucía suele ser el foco de avistamientos ovni más importante del país. Es una pregunta que la audiencia de Milenio 3 hace constantemente, es una pregunta que se repite. ¿Cuál es el lugar de la geografía española, de la península, muchas veces preguntan, donde más se producen avistamientos de este tipo? Y la respuesta suele ser Andalucía, Sevilla, el Aljarafe, lugares muy concretos. ¿Dónde está nuestro compañero José Manuel? Ha habido noticias ovni, ¿verdad? Efectivamente, Iker, ha habido 2 avistamientos que se han registrado a lo largo del mes de marzo, a finales del mes de marzo, el día 21 y el día 27, y concretamente ha sido en la Sierra Norte Sevillana, cerca de un paraje conocido por su lago, que es un embalse, el embalse del Retortillo, y allí se han producido 2 avistamientos en esa semana del mes de marzo. En concreto, tenemos un primer avistamiento el día 21, donde un conductor, Ángel Redondo, que viajaba desde lo que es de Lora del Río a Sevilla, pues se le paró justo en el horizonte mientras que él circulaba por la carretera comarcal una nave que él calificó como con una medida de unos 15-20 metros. Hablas, José Manuel, perdona, de nave, no de luz, de algo físico, un objeto contundente. Era algo tangible, algo físico, porque el testigo nos lo comentaba como su aspecto, que era como una burbuja, ¿no? Media burbuja, plateada, de sólido, aspecto sólido, no hacía ruido. Una media luna, vamos, una especie de media luna. Exactamente. Ajá. De hecho, mi compañero Rafael Cabello ha hecho una recreación digital, recreando ese momento, y es exactamente una media luna plateada, y debajo de ella lo que nuestro testigo vio fue un juego de luces verdosas, azules, amarillentas, que se desplazaba todo lo que es la vertical de la carretera hasta llegar a la altura del coche, que le pasó justo por lo alto. Anomalías eléctricas en el vehículo y el consiguiente susto, ¿no? Total silencio. Y la verdad es que este hombre nos contaba la experiencia realmente aterrado, porque bueno, era algo que realmente a él le sorprendió y le acongojó, vaya. 21 de marzo, hace prácticamente 20 días, y además toda una serie de referentes clásicos de lo que es el tema OVNI. Efecto electromagnético, parada de motores, forma clásica, que hemos recordado en casos como Bardenas Reales en Navarra en los años 70, como en Burgos a principios del año 75, esa forma de media luna, y un objeto sobre todo totalmente físico. Un detalle que no sé si has comentado, ¿era plena noche ya, José Manuel? Ya había quedado la noche, era ya tarde. Este hombre viajaba hacia acá, hacia Sevilla, y la verdad es que se vio sorprendido por este artefacto de origen desconocido que intrigó incluso a los propios habitantes del pueblo. No menos curioso que el que se produjo el día 27, cerca de precisamente también en el embalse del Retortillo, cuando 2 personas vinculadas a una base militar que hay en la zona, en concreto un radar, pues bajando justo por lo que es la carretera que rodea este embalse, pues pudieron ver sobre el lago una elipse, vamos a llamarlo una elipse porque no era exactamente una elipse, pero era, digamos, la forma que más se le acercaba, ¿no? Una elipse de color celeste brillante que estaba situado justo en lo alto del lago y que parecía resplandecer, emitía una extraña luminiscencia siempre en un color celeste luminoso, ¿no? En este caso los testigos militares pues se quedaron también bastante sorprendidos por este avistamiento, que no es nuevo en la zona. Exacto, es lo que te quería preguntar, José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal en Andalucía. Es que esa zona, tú ya has investigado varios casos incluso con presencia de seres, ¿no? De individuos al margen de las luces, de familias enteras observando ese tipo de visiones, ¿no? Efectivamente, ese fue el famoso caso de la Sierra Norte Sevillana, de lo que fueron las minas de Cerro del Hierro, y que, como tú bien comentas, una familia entera vio cómo sobre unas minas ya inexplotadas del entorno, pues aterrizaba una especie de artefacto, se bajaban 4 seres
hacían allí unas especies de pruebas que dejaron pruebas físicas en el terreno, como fueron piedras cortadas y demás, y tal y como llegaron se fueron. La verdad es que bastante intrigante y bastante sorprendente. Una zona caliente dentro de una región ya caliente de por sí, como es Andalucía, que ahora mismo vibra con la Semana Santa, todavía con ecos, y lo hablamos en una ocasión, de esos misterios que esperemos no se produzcan por el pánico que a veces ocurren en las procesiones. Lo ha pasado hace unos años, reacciones que serían dignas de estudiar para Milenio 3 desde el punto de vista psicosocial. Pero José Manuel, y en un breve apunte, porque sabemos que no puedes decir todo lo que conoces, a veces un corresponsal tiene más de lo que callar porque todavía no está investigado que lo que se puede contar, pero aquí en primicia, en un edificio de un organismo público sevillano, fenómenos realmente inquietantes y hasta casi que producen cierta violencia en algunos aspectos, ¿no? Mensajes en ordenadores, puertas que se abren y se cierran, fenomenología típica de un poltergeist. ¿Qué está pasando? Pues sí, como tú bien has comentado, Iker, en un conocido edificio público sevillano de una organización social, pues desde un tiempo para acá se viene sucediendo una serie de fenómenos anormales, claramente vinculados con lo que son la fenomenología poltergeist, ¿no? En concreto, digamos que presenta un cuadro de pisadas, pasos en lo que son las plantas superiores del edificio, con la consiguiente sobresalto de los guardias de seguridad, ascensores que suben y bajan, extrañas formas evanescentes que se pasean por la parte superior del edificio, risas, ruido e incluso lo más sorprendente, ordenadores que se conectan solos, y se conectan solos porque entre otras cosas los ordenadores los dejan apagados por las noches, se conectan solos, se siente mientras que hacen la ronda el aporrear a unas teclas, evidentemente allí no hay nadie, y cuando el guardia de seguridad investiga lo que sucede, extraños mensajes en las pantallas de los ordenadores que en estos momentos tanto mi compañero Rafael como yo nos encontramos descifrándolo porque... No son coherentes, no hay palabras que se puedan... Aparentemente, Iker, y esta sí es la novedad, aparentemente los mensajes no son coherentes, pero tanto mi compañero como yo hemos descubierto que los mensajes podrían tener una especie de simple encriptación. Y ahí estamos porque posiblemente yo calculo que en menos de 24 o 48 horas tendremos lo que significa. Pues es realmente interesante, José Manuel, porque no es la primera vez, ¿verdad?, que los ordenadores y la informática se hilan con hechos misteriosos. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Vitoria en 84, de una observación supuestamente ovni en torno a una ciudad, y como varias impresoras, sobre todo una en concreto, funcionó sin corriente eléctrica, dejó una serie de mensajes en un papel en la casa del ingeniero Carmelo Daubaña en Ali. Es decir, ha habido varios casos donde, por lo menos ha habido una cierta conexión, es lógico, estamos interconectados, ¿no?, con la informática hoy en día. Y parece ser, José Manuel, que en un caso que comentamos desde Sevilla, en nuestro primer viaje al exterior de Milenio 3, en un programa inolvidable en Sevilla, nos preguntan todavía muchísimo esa historia de un solar supuestamente encantado, con suicidios alrededor, con visiones de todo tipo, con documentos que aún lo recordamos y nos siguen poniendo el pelo de punta. El solar de la calle San Luis. ¿Novedades al respecto, José Manuel? Las hay, Iker, las hay, porque en estas pasadas 2 semanas tanto Rafael como yo hemos estado de nuevo con este tema, investigando unos nuevos casos que se han dado. Y el más curioso, Iker, y se lo adelantamos a la audiencia, es que unos chicos grabando un documental, una especie de cortometraje en lo que es la zona y en lo que es en el CAT, pues han tenido una serie de experiencias e incluso han registrado algo en sus grabadoras. Caramba, ¿y qué es? Nuevamente, pues en concreto ruidos extraños en los micros estos que llevan a modo de pértiga, digamos, ¿no? Y aparte de ruido, parece que la cinta tiene unas extrañas figuras que no sabemos exactamente ahora mismo lo que puede llegar a ser. El caso es que está de nuevo el tema de la calle San Luis pues abierto, porque este caso se viene a sumar también a otras series de esferas y extrañas formas humanas que se han aparecido en el edificio que fuimos a visitar allí en la calle Mercurio de Manuel Cantelar, el suicida. Un hombre que se suicidó en extrañas circunstancias, convencido de que esas luces de que aparecían en el solar iban a ir a por él, y que apareció muerto de una manera dramática, clavándose él mismo un puñal contra el esternón. Una historia dramática, como decimos, que recordábamos en el mes de agosto en Milenio 3, y como nos demuestra nuestro compañero José Manuel García Bautista,
el misterio no descansa, no sabe ni de fechas ni de épocas más o menos sagradas, se mantiene constante en una zona mágica como es Sevilla. José Manuel, compañero, un abrazo muy fuerte, manténnos al tanto de todas las novedades que hay por tu región, porque sabemos que la efervescencia del misterio es así, siempre incomprensible, y en el momento en que menos se lo espera surge ese gran caso, ¿verdad? Efectivamente, Iker, tú lo has dicho. Un abrazo muy fuerte, José Manuel. Gracias, Iker, buenas noches. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Pues ahí estaba don José Manuel García Bautista hablándonos de fenómenos poltergeist, fenómenos sobrecogedores. Os adelanto que habrá una noticia que si se confirma, que si los testigos, parte de los testigos quieren hablar, van a estar aquí y va a ser algo impresionante, o nosotros volveremos a ir a Sevilla. Un caso espantoso, de esos donde el miedo es absolutamente real, donde la gente se ha contagiado unos a otros, donde hay gente que no quiere trabajar en algunas estancias dentro de ese edificio público de Sevilla. Vamos a intentar seguir la investigación y os intentaremos informar, como siempre hacemos aquí, con los documentos, con los datos y con las voces. Cuando no damos algún dato, o algún nombre o alguna información, es porque todavía no podemos hacerlo. Y nosotros siempre respetamos la palabra que damos a los testigos. Importante, Milenio 3... con número, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, porque desde ya Carmen Porter va a empezar a recibir vuestros mails para esta misma noche, en la recta final, daros respuesta, comentar vuestras sugerencias. Este programa lo hacemos por y para vosotros. Y ahora, una de las secciones preferidas de estas madrugadas. Hay muchas, sabéis que vamos intercambiándolas. Una que tiene un auténtico sentido, que ha sido una sorpresa. Las leyendas urbanas, las recreaciones de Katia Rocha, buscando diferentes viejas historias de esa España inmortal y auténtica. Nos vamos a una de las regiones más desconocidas, más bellas, más auténticas, más fascinantes. Extremadura, y en concreto Cáceres. Allí hubo una boda muy especial. En la ermita de San Marcos, situada en una finca en la provincia de Cáceres, entre dos pequeños pueblos llamados Santiago del Campo y Talaván, existía una enorme villa ahora deshabitada. La capilla San Marcos fue construida como un apéndice de la gran mansión que poseían allí una de las familias extremeñas más ricas. Ahora esta casa en ruinas la llaman la Casa de la Boda Negra. Su historia empieza por los años 1930. La familia a la que pertenecía, los Cerros, tenían una única hija como heredera de todos sus bienes, María, hija a la que adoraban. Por esas tierras existiría también otra familia, los Luceño, de igual condición económica, que tenían 3 hijos, siendo el mayor Isidro de la misma edad que María. Resulta que los dos se enamoraron, o eso dicen, y decidieron casarse, pero la gente del pueblo decía que más bien eran intereses entre las dos familias. Llegó el día de la boda, todo salió muy bonito en la ermita de San Marcos, y después pasaron a la casa de la novia para la respectiva recepción. Todos los invitados se encontraron en el salón del primer piso donde era la fiesta. María, la novia, subió a su cuarto a cambiarse de ropa y estar más cómoda en el convite. Después de un tiempo, la madre de la novia se dio cuenta de que su hija no bajaba, y ya había pasado bastante rato. Acompañada de la madre del novio, subieron a ver por qué se demoraba, y cuando estaban caminando por el pasillo, encontraron una pierna humana ensangrentada. Las señoras gritaron. Entonces subieron sus esposos y algunas personas más que, al ver la escena, igual se sintieron atemorizados, y el rastro de sangre les llevó al dormitorio. Un poco más allá encontraron un brazo y conforme avanzaban veían algún pedazo humano. Llegaron al cuarto de la chica y ahí se encontraron su cabeza encima de la cama. Todos se aterrorizaron por el macabro hallazgo, pero de pronto escucharon un grito que provenía del jardín. Bajaron inmediatamente y se encontraron con la empleada, que gritaba a más no poder, ya que en un árbol estaba ahorcado Isidro, el novio, pero le faltaban las 2 manos. Los invitados empezaron a correr hacia la salida asustados. Los padres, consternados, llamaron a la policía. Se investigó el hecho, pero no se encontraron culpables. Todos los invitados eran interrogados, pero nadie había visto nada y no encontraron ni una pista. A los 2 días, y después de enterrarlos juntos, se realizó una misa para los difuntos, y en medio de la misa llegó un joven, empleado de una de las familias, con una caja y una nota que decía abrir inmediatamente. El padre del chico abrió la caja y la dejó caer estrepitosamente al suelo, desparramándose en el interior de la misma las manos de Isidro y de María, aunque en ninguna de ellas se encontraba la alianza. En la caja una breve nota decía:
La unión de los dos era prohibida, solo hice lo que debía hacer. Preguntaron al joven quién le entregó la caja. Él dijo que había llegado por correo a la casa y como era urgente se la llevó a la iglesia. Después los padres empezaron a tener pesadillas donde veían caras deformadas y les decían que se fueran lejos, que olvidaran lo que pasó. Cansados por esto decidieron ir a la policía para que les dejaran la investigación y como era influyente, la familia hicieron que nadie más hablara del caso. Al año siguiente de la boda, vieron a la doncella de los padres del novio, hija de un pobre labrador cerca de la ermita, sentada y vestida de novia, acunando a un bebé de tan solo unos meses y cantándole canciones de boda, mientras con su mano izquierda acariciaba la brillante alianza que lucía en su mano derecha. Al acercarse vieron que el bebé estaba muerto y que la madre se iba adormeciendo y a los pocos segundos caía desvanecida, muerta por envenenamiento. Varias personas dijeron que quien mató a los jóvenes fueron sus enemigos, ya que tenían varios, otros que fue un joven enamorado de la chica, que era muy coqueta, y la que parecía más certera señalaba a un viejo labrador que trataba en la casa de los Luceño, y a la cuya hija pequeña Isidro había violado y dejado embarazada antes de su boda con María, y que al denunciarlo la familia y pedirle cuentas, estos le habían echado a la calle con su hija embarazada. Sea como fuere, desde entonces hay muchos novios de toda esa zona que en las noches previas a su boda afirman haber soñado con una preciosa novia que chilla desesperada, perseguida por una sombra negra y una voz en la mano, y a una joven que se va asfixiando mientras una soga aprieta su cuello colgado del árbol centenario que aún perdura frente a los restos de aquella casa. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado. Hoy es 14 de abril, ni más ni menos. Y en estos dígitos pasaron muchas más cosas. Tal día como hoy, un 14 de abril de 1865, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, es herido mortalmente en un atentado en Washington. 1965, Estados Unidos lanza bombas de napalm contra objetivos de Vietnam del Norte, causando un número indeterminado de víctimas civiles. 1974, en Herrera de Alcántara, un maestro, su esposa y un estudiante observan durante 5 minutos un objeto romboidal formado por luces brillantes y blanquecinas. En la parte superior izquierda había un semicírculo de color rosado amarillento que se convirtió en una esfera mientras el ovni se acercaba al suelo. 1988, se aprueba la ley de la televisión privada en España. Y ya en 1992 se produce el viaje inaugural del tren de alta velocidad AVE entre Madrid y Sevilla, el más rápido y moderno de los trenes que circulan en España. Y aquí que el tripulante principal de la nave Enterprise, a quien todos conocéis, don Carlos Nicolás, al que felicitamos porque es su 27º cumpleaños, ni más ni menos. Todo un jovenzuelo, ¿verdad, Carmen? Pues sí, que en Villara ya... Todo un pipiolo, bueno, amigo Carlos. Nosotros tampoco los tenemos tan lejos ya, esos años sí que... Bueno. Don Carlos Nicolás, que además de compañero, queremos agradecerle su profesionalidad, su auténtico amor por el misterio y su arte en el tema de la técnica y la música. Y por eso le dedicamos el mejor regalo que puede hacer un programa de misterio. Carlos, este caso ocurrió el día que tú naciste, el 14 de abril de 76. Creo que con una hora de intervalo, ¿verdad? A las 3:30 naciste tú, ¿no? Me dice que sí. Pues este creo que pasó... No, a las 2:30 naciste tú y creo que el caso fue a las 3:30. Y una hora más tarde. Sí... Fue cierto impacto en periódicos como el Norte de Castilla. Este caso, compañero, va por ti, por don Carlos Nicolás, capitán de la Enterprise. Es la historia de Fidel Hernández Rollán y los extraños seres de Matapozuelos. Ocurrió en las perdidas llanuras de una tranquila aldea que lleva por nombre Matapozuelos. Un grupo de niños jugaba aquella tarde de abril de 1976 junto a un solar abandonado. De repente, muy cerca del techo de Uralita, apareció otro sol, una luz roja y potente que poco a poco fue descendiendo sobre el prado. El grupo corrió a refugiarse
y solo un muchacho, Fidel Hernández Royán, tuvo restos para ocultarse tras un montículo y observar la escena desde allí. A los pocos segundos, aquella especie de disco había tomado tierra. Y el miedo más profundo empezó a hacer presa en el joven Fidel. Agachado para no ser visto, observó cómo repentinamente, sin abrirse ninguna portezuela o escalerilla, aparecieron en escena 3 hombres, 3 individuos altos, de hombros estrechos y traje brillante que relucía con aquellos últimos rayos del sol. Al mismo tiempo, en el cuartelillo próximo de Medina del Campo, se denunciaba la observación de algo que caía justo sobre la vertical de Matapozuelos. Un grupo de efectivos del cuerpo de la Guardia Civil montaron un viejo SEAT 124 y acudieron raudos a confirmar los hechos. Mientras tanto, Fidel era descubierto por aquellos 3 seres. Aterrado, el chico no supo explicar bien su experiencia a la autoridad. Allí estaba, temblando, encorvado, como si todavía alguien lo estuviese vigilando. Según su testimonio, los 3 humanoides cogieron muestras del suelo y se colocaron frente a él. No abrieron la boca en ningún momento, pero se oían perfectamente voces en idioma desconocido. Tras elevarse expediente informativo de los hechos, aquel 14 de abril de 1976, un racimo de vecinos del pueblo comprobaron cómo una extraña huella había quedado impregnada en el lugar. Un mes después, el rotativo La Gaceta del Norte encabezaba una de sus páginas principales con el siguiente titular: Valladolid, 3 seres hablaron con un muchacho. Después de aquella página, firmada por Juan José Benítez, todo fue silencio. Un silencio de muchos años, en el que Fidel siempre se reafirmó en su testimonio. Una vivencia, una experiencia, un recuerdo que jamás podrá olvidar. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. 3:38 minutos, milenio3@cadenaser.com, la vía de contacto con nuestro programa. Ese caso del 14 de abril del 76, mismo momento casi que donde nacía, el momento en que nacía nuestro compañero Carlos Nicolás, el único técnico del mundo. Nos dice que el día de su cumpleaños está aquí al pie del cañón, como un profesional auténtico, manejando la nave para que todo esto vaya rumbo hacia esos espacios que siguen sin conocerse. Lo decimos siempre, a una pregunta que nos llega ahora mismo, por ejemplo, al mail: ¿qué hace falta para meterse en la investigación, a investigar estos temas, a divulgar? Hace falta varias cosas, ninguna excepcional, todo el mundo puede hacerlo, solo ilusión e interés. Pero hay una cosa que es clave: los libros. Vamos a por ellos, abrimos nuestra biblioteca. Y yo tengo en las manos, hemos recorrido el equipo de Milenio 3, bueno, parte del equipo, Carmen Porter y este que os habla, hemos recorrido las tierras de Burgos, unas tierras también mágicas, auténticas. Es que todo en este país es realmente excepcional, yo lo creo así. Creo que en tierras incluso creemos que están ya muy trilladas o que hay grandes comunidades, grandes ciudades, pues qué va, uno escarba un poco y surgen misterios. Tengo en las manos un libro. Nosotros somos unos enamorados de las librerías y muchas veces de las ediciones regionales, ediciones que no nos llegan, ediciones que son muy difíciles de encontrar en otros puntos que no sea su lugar de origen, pequeñas tiradas. Tengo en la mano un libro rojo impresionante. La editorial se llama Tentenublo, nombre mítico también, nombre que se achacaba al dios de las malas tormentas en la vieja Castilla. Autores: José Manuel Pedrosa, César Javier Palacios y Elías Rubio Marcos. 3 divulgadores, 2 de ellos profesores, uno de ellos periodista, y el libro se llama Héroes, Santos, Moros, y una auténtica joya. No los tengo algunas de libros regionales, de libros que se encargaron de rescatar el misterio, pero pocos he visto con la documentación, fotografías de este libro. Todo tipo de historias que son las mismas en diversos lugares de España, que se transmiten por tradición oral y tradición casi sanguínea, leyendas que tienen mucha parte de verdad, aderezado con unas fotografías excepcionales, un trabajo sociológico, antropológico, que de verdad tenemos que decir que es de 10, de quitarse el sombrero. Héroes, Santos, Moros y Brujas, editorial Tentenublo, Burgos, ese Burgos desconocido y ancestral. Y Carmen, tú tienes otro libro que además creo que tiene que ver con alguien, buen amigo de Milenio 3, que nos lo envió, ¿verdad? Pues sí, antes de entrar a comentar el libro, Iker, hay que decir que esta obra nos la ha regalado y nos la ha hecho llegar
hasta los estudios de la cadena SER una oyente del programa, la señora Tremedal, y desde aquí se lo agradecemos. Le damos 1000 gracias por esta obra, que además es imposible de conseguir hoy en día. Se trata de La mediumnidad y sus misterios. El autor, Quintín López Gómez. Era director de la revista científico-filosófica de estudios psicológicos. Caramba. La editorial que la publicó fue Mauzi, y el año nada más y nada menos que 1903. Gran regalo, Carmen, este libro, estudiante incunable. El libro consta de varios escritos que se publicaron en una revista de estudios psicológicos, el Lumen. Como siempre, hay que rescatar unas palabras del autor que dice: existen vividores que pretenden pasar por mediums y se valen de malas artes para fingir poderes supernormales, que no tienen, pero ese mismo hecho, si algo prueba, es que existen mediums verdaderos. O sea que fíjate, la polémica ya está como hoy, casi un... No, caramba, 1903, un siglo después de estos textos, sigue igual de válida. Parece que hay ciertos poderes, ciertas facultades en algunas personas, pero caramba, un 95%, y quizá me quede corto, son auténticos embaucadores y embusteros. Además, en el libro se narra un caso, y que era el caso de una medium de Londres, Miss d'Esperance, que de niña vivía en un viejo caserón y veía y hablaba con algunos de los anteriores inquilinos. Esto no sería extraño de no ser porque algunos llevaban varios siglos muertos. El libro entonces, Carmen, es... La mediumnidad y sus misterios, autor Quintín López Gómez. Y el libro nuevo que podéis adquirir de, quizá, eso sí, restringiéndonos a la zona norte de España, Héroes, Santos, Moros y Brujas, de Tentenublo. Dos proposiciones distintas, siempre con un objetivo: culturizarnos. El misterio es muy amplio, podemos enfocar o meternos en él de muy diversas formas. No todo es fenómenos paranormales, en este caso la mediunidad, ahí está, sí, pero también es sociología, es antropología, es arqueología. Estas son las ideas que os damos siempre para que vosotros vayáis, digamos, construyendo vuestro propio archivo. Ahora pasamos del archivo al aire libre, pasamos al viaje, pasamos a la investigación y al descubrimiento de un lugar fuera de las fronteras de nuestro país. Nos vamos con Carlos Barroso, ni más ni menos que a un sitio distinto, o al menos con ojos distintos. Verlo de otra forma. Panamá. Panamá es la pequeña joya de América, tan poco conocida como apasionante y cautivadora. Aparte del famoso canal cuyas obras inició a finales del siglo XIX Ferdinand de Lesseps, el país guarda entre sus pliegues auténticos atractivos para la aventura y el misterio. Desde su descubrimiento en 1501 por Rodrigo de Bastidas, Panamá se ha ido convirtiendo en una mezcla de culturas. Ejemplo del contraste lo ofrece la propia capital. A 8 kilómetros de la moderna ciudad de Panamá están las ruinas de la antigua, destruida en el año 1671 por el pirata Henry Morgan, que la saqueó y le prendió fuego. Panamá también es una ciudad moderna, como muestran los rascacielos y los edificios de Paitilla, junto al corazón financiero y comercial de la conocida como la Reina del Pacífico. No muy lejos de allí se encuentra el otro gran atractivo de la capital panameña, la ciudad colonial. Ruinas, calles de piedra, museos, iglesias, la catedral, en todo este marco conviven con maestría tres estilos distintos de construcción: español, francés e italiano. En el casco viejo se podrá visitar el Arco Chato, una antigua cárcel española conocida como Las Bóvedas, el Palacio Presidencial o la iglesia de San José, con un inmenso altar de oro. Después de Panamá, la segunda ciudad en importancia del país es Colón. Está justo en la desembocadura del canal por el Atlántico. A 30 kilómetros de esta ciudad está el Fuerte de San Lorenzo, una de las fortalezas españolas mejor conservadas. En las proximidades de Colón se encuentra Portobelo, uno de los lugares con mayor importancia histórica del país. Fue aquí donde llegó Cristóbal Colón en 1502. Sus muchos monumentos, fortalezas e iglesias han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el centro de la costa del Pacífico se encuentra la provincia de Los Santos, en la península de Azuero. Posee una gran tradición folclórica y artesanal. Villa de los Santos se convirtió en el foco donde surgieron las primeras voces de independencia contra los colonizadores españoles. David es la tercera ciudad panameña, capital de la provincia de Chiriquí, donde se encuentra el Parque Internacional de la Amistad, también declarado Patrimonio de la Humanidad. Muy cerca de allí está Boquete, en el Valle de las Flores, con sus plantaciones de café y frutas, y el volcán Barú, de 3.475 metros de altitud.
Panamá tiene más de 500 islas, todo un tesoro para la aventura. Entre ellas destacan Isla Grande, Contadora, Isla de Taboga, San Blas e Islas de Boca del Toro. Pero si lo que buscamos es misterio, no podemos olvidarnos de la provincia de Darién, al sur del país, en la frontera con Colombia. Darién es la región menos explorada de Panamá. El Parque Nacional del Darién abarca un territorio de selva con más de 300 especies de aves, entre ellas el águila arpía, símbolo del país, recogido incluso en su escudo. Ha sido declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. En el Darién perviven muchas culturas indígenas, con sus costumbres y sus dialectos ancestrales. Solo se puede acceder a la región remontando el río Tuira, ya que no hay carreteras. El Tuira nos ofrece una de las historias más misteriosas y fascinantes que aún se conservan en Panamá. En la desembocadura del río Tuira hay una pequeña isla conocida como El Encanto. Y en la de Dios la Salida. Los habitantes de La Palma, una localidad situada en la ribera del Tuira, aseguran que en los meses de abril y mayo, cada vez que navegan por las aguas próximas a la isla, no deja de sonar una inquietante música, cuya procedencia es todo un misterio. Muchas veces la música es de violín, otras se trata de una flauta, a veces de un piano, pero siempre encierra el mismo encanto de lo sobrenatural. Cuando se golpea el agua con los remos, el tono y el volumen de las notas se eleva como si su intérprete se acercara a los viajeros. Cuenta la leyenda que los colonizadores españoles enfrentaron en ese lugar a un pirata inglés que siempre viajaba en compañía de su hija. El pirata fue condenado a muerte, pero no su hija, que fue encarcelada en la fortaleza de la Isla del Encanto. Un jefe militar español se enamoró de ella hasta tal punto que le concedió todo tipo de caprichos, a pesar de que la joven siempre le rechazaba. El jefe español le facilitaba cualquier instrumento musical que pedía a la hija del pirata, gran amante de las artes y de la música. Cansado de tanto rechazo, el principal admirador de la bella prisionera comenzó a perseguirla por los pasillos de la fortaleza. Viéndose acorralada, la joven se arrojó por una ventana a las oscuras aguas del río. Desde entonces, su música acompaña a quienes se adentran por el lugar más salvaje de la República de Panamá. Cuatro menos 10 de la madrugada. Esta es la segunda propuesta que la cadena SER, donde si no, os hace para que conectéis con el misterio, con lo insólito, con lo desconocido, con la investigación, con los viajes, con todo, y este equipo está a vuestro servicio. Entramos ya en lo que ha sido una semana, bueno, con noticias curiosas, diversas. Sabéis que siempre le damos un repaso, una pincelada, una visión directa a lo que ha sido la actualidad, que no se cuenta habitualmente. Carmen, se ha descubierto un planeta que reúne condiciones para albergar vida, y no es el único, hay varios, ¿eh? Esta semana un equipo de astrónomos austriacos ha anunciado el descubrimiento de un planeta situado en un sistema con 2 soles, a unos 40 años luz de la Tierra, y que reúne todas las condiciones para albergar vida. Según los expertos del Instituto de Astronomía de la Universidad de Viena y del Instituto para la Investigación del Espacio Extraterrestre de la Academia Austriaca de la Ciencia, el sistema de 2 estrellas donde está el planeta se llama Gamma Cephei y se encuentra en la constelación de Cefeus. Los científicos han calculado el tamaño del planeta, que es aproximadamente el doble que Júpiter, el mayor planeta de nuestro sistema solar, y su órbita, que equivale a 1,3 años terrestres. Informábamos hace exactamente una semana desde la 7ª región de Chile. Ahí está uno de nuestros corresponsales en todo el mundo, en este caso en esas zonas desérticas maravillosas, don Cristian Rifo. Tenemos la fortuna de tener compañeros en todos los puntos claves del globo, y nos hablaba de mutilaciones de ganado, mutilaciones de gallinas, de animales. Se correspondía un poco a lo que estaba pasando, recordaréis, en junio en Argentina. Tuvimos aquí a los médicos, hicimos una investigación en vivo. Parece que se han recrudecido, en vez de desaparecer, que el misterio, Carmen, pues significa que hay más mutilaciones que hace tan solo una semana. Esta semana se han dado nuevos casos en el departamento de Ligüel.
Según ha declarado un ganadero de la zona, en 15 días me mutilaron 6 terneros. En todos se ven cortes muy similares, perfectos y cicatrizados, como cauterizados. También añadió que a los animales les falta la lengua, la quijada, uno de los ojos, las orejas, el cuero desde la parte delantera hasta el inicio del pecho, la ubre a las hembras y la capadura a los machos. Exactamente igual, Carmen, que en Argentina, los mismos síntomas. Y es curioso porque en Argentina dijeron que se trataba de ratones hocicudos. Para los ganaderos de la zona no se trata de una muerte natural ni del ataque de animales carroñeros y dicen que menos de los ratones hocicudos. Más bien piensan que podría tratarse de experimentos científicos de alguna potencia extranjera. También aseguraron que los días en los que se produjeron las mutilaciones se vieron extrañas luces en el cielo. Parece mentira cómo el mimetismo que existe en algunos misterios es asombroso. Lo hablábamos en la primera media hora, de 10:30 a 11, en algunos casos muy parecidos. Pero es que esto es un calco de lo que estaba pasando en Argentina y que esa explicación absurda de aquel ratoncillo que mordía, y bueno, un ratoncillo que muerde y quema, habría que decir, ¿no? Pues se produce aquí exactamente. Veremos a ver qué conclusión nos sacan de repente cuando el tema se vaya de madre. Es siempre la misma y extraña historia. Luces en los cielos en los mismos tiempos o épocas o instantes o lugares donde ocurren estas mutilaciones. Y luces en el cielo incluso grabadas en el aeropuerto de Kota Kinabalu, en Malasia, Carmen. El pasado viernes las cámaras del Aeropuerto Internacional de Malasia captaron a un extraño objeto que sobrevolaba la Terminal 2 hacia las 7:06 de la tarde. Aunque desde la torre de control lo vieron todos los trabajadores en las pantallas de radar, no se observaba ningún eco extraño, pero sí aparecía en las pantallas de un avión Fokker que había despegado 3 minutos antes. También un guarda de seguridad aseguró que pudo contemplar el objeto durante varios minutos, que volaba a gran velocidad, que no hacía ningún ruido y que desapareció tras las cercanas colinas Kia. Y Carmen, los kenianos, que más o menos han sido obligados por cuestiones de respetar el medio ambiente a fabricar ataúdes de plástico. La ministra de Medio Ambiente de Kenia, Wangari Maathai, ha decidido que los kenianos deben enterrar a sus muertos en ataúdes de plástico para así prevenir la destrucción medioambiental. Según la ministra, se talan numerosos árboles para fabricar ataúdes y así enterrar a las 700 personas que mueren al día en Kenia. Para ella, la solución sería utilizar ataúdes biodegradables, plásticos o sintéticos, que además serían más baratos. También ha asegurado que esta nueva forma de enterramiento no es irrespetuosa y además no pone en peligro el futuro de los bosques. ¿Qué cosas? Así que, bueno, ha habido todo tipo de noticias y lo que es lógico y consecuente es que con tantas informaciones, tantos mails, tantos envíos que nos hacéis a milenio3@cadenaser.com, dediquemos más tiempo, estos últimos 5 minutos, a estar con vosotros, a comentar vuestras cartas. Sabéis que durante toda esta semana está abierto el mail, siempre dispuesto, milenio3@cadenaser.com, para que nos planteéis vuestros programas. Una cosa muy importante, Carmen, hay que destacarlo. Próximo viernes de 9:30 a 11, Viernes Santo de 9:30 a 11, programa especial que además tendrá mucho que ver con un magnífico libro tuyo que se llama Misterios de la Iglesia. Vamos a hablar de estigmatizados, de heridas de la pasión de Jesús en ese día tan significativo. Vamos a hablar de fenómenos místicos, de casos que han sido prohibidos por la propia Iglesia, auténticos expedientes X españoles. La cita, viernes de 9:30 a 11, no os lo perdáis. Y vamos allá con los mails, Carmen, que tenemos un montón. Pues a las 3:43 de la madrugada nos llegaba un mail que nos dice: hola amigos de Milenio 3, soy Javier de Soria y deseo felicitar a todo el equipo, en especial a Iker Jiménez, pues he leído sus libros y le admiro mucho. Me gustaría preguntaros si podéis hablar en el programa de los hechos ocurridos en Medinaceli en la madrugada del 4 al 5 de febrero de 1978, cuando un cazador llamado Julio Fernández, junto con su perro, fue abducido por un ovni. Su perro se llamaba Mus, un perro que es parte de la historia de los fenómenos extraños. Carlos Nicolás me mira desde el Enterprise de la nave con ojos como platos, como que un perro que se llama Mus. Pues sí, Carlos, un perro, un cazador, don Julio Fernández, que sería de los primeros casos en que un español más o menos afirmaría no solo que vio un objeto y unos seres, sino que fue sometido a experiencias de hipnosis regresiva médica, porque había un tiempo perdido, la eterna historia de los supuestos abducidos. Yo soy muy crítico con esto. Veo más bien quizá algún tipo de experimento psicosocial, algún experimento humano. Sería muy largo hablar todo esto, haremos un programa apasionante. ¿Seres de otro mundo extraños o realmente personas científicas que están haciéndonos creer eso y que están investigando con cobayas humanas, que están creando espacios y casi haciendo operaciones y vivisecciones a veces a algunos seres humanos? Ha ocurrido en varios sitios. Julio F., Medinaceli y Soria, dedicaremos un programa entero a ese tipo de casos, prometido.
Hugo Menéndez Blanco nos dice, ¿sabéis alguna página donde pueda haber leyendas? Pues sí, acabamos de encontrar una, leyendasurbanas.org. Leyendasurbanas, todo junto, .org, con las 3 W delante. Y desde México nos escribe nuestro amigo Manuel Canete. Nos dice, admirado señor Iker Jiménez, le escribo desde el Distrito Federal para mostrarle mi admiración por el gran trabajo que están desplegando con su programa Milenio 3 en la red y su labor de radiodifusión en España y el mundo, como dice en su programa. En México somos muchos los que le seguimos y cuenta usted con grandes amigos acá. Le doy la enhorabuena por el increíble esfuerzo y trabajo de su genial equipo. Usted me parece un fenómeno de la comunicación, unas de estos temas que tiene una gran profesionalidad. Por acá se le compara con el señor Benítez. Bueno, esto ya es como un poco, de verdad que no estaba preparado, ha llegado el mail y claro, Carmen lo ha leído, pero para acabar quisiera pedirle, que es lo que más destacamos, que tocara algún día el tema de la Virgen de Guadalupe. Bueno, sí, eso sí es interesante. Gracias, de verdad, y no somos conocidos, no somos familia, hay que dejarlo claro. Desde México, muchísimos amigos, muchísimos mails. Trataremos ese tema, esas últimas investigaciones de la NASA, de especialistas de la NASA, en esas imágenes que surgen dentro del ojo de una propia imagen de esa Virgen de Guadalupe tan venerada en México. Ojalá un día podamos viajar allí. Quizá en junio estaremos allí, ¿verdad, Carmen? Sí, ojalá se haga realidad. Y si estamos en junio, hablaremos desde México para toda la cadena SER, claro que sí. Y el último mail que nos dice, hola, me llamo Javi, me encanta vuestro programa, me tenéis despierto hasta las 4 todos los domingos. Soy de Galicia y me gustaría que contarais alguna vez alguna leyenda o misterio que haya ocurrido en la ciudad de A Coruña. Pues en A Coruña han pasado muchísimas cosas, sería imposible destacar solo una. Pero bueno, como hemos hecho el primer programa, Carmen, sobre figuras extrañas, caso Saucedilla, caso La Cañada, voy a remitirme a un caso que ocurrió y que hemos mencionado en Penamoa, una barriada muy cerquita precisamente de la Torre de Hércules. Allí en la prensa salió destacada en varios días los miedos, las batidas y los disparos incluso. Se pensó incluso en un gorila que se había escapado del circo cercano, luego se supo que no. Bueno, se hablaba de una especie de individuo extrañísimo, movilización de la policía municipal. Pasó en Penamoa, La Coruña, 1985. No hay tiempo para más, nos vemos el viernes de 9:30 a 11, esa es la cita, Milenio 3, programa especial de Viernes Santo, no nos falléis, gracias de todo el equipo. Esto ya es Milenio 3 y aquí está este equipo: Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha, este que os habla Iker Jiménez, y en los mandos técnicos Antonio Bravo, Javier Rodríguez. Lo escuchábamos en Argentina, nuestra corresponsal hablaba de un extraño ser andando sobre 2 patas, de aspecto bastante grotesco, y que mantenía en vilo a autoridades, investigadores, civiles. Había atacado a varios caballos y las últimas noticias incluso es que había agredido a varias personas. De repente, por sorpresa, un animal puramente criptozoológico. Y esa palabra va a ser la que brujule nuestro programa de hoy, la criptozoología, una ciencia joven, una disciplina todavía convulsa, porque hay personas que, digamos, la asocian a lo fantástico, a lo improbable, a lo acientífico, y otros, sin embargo, que creen que desde hace siglos ya hay auténtica criptozoología universitaria, personas que se encargan de descubrir y a veces redescubrir esos animales que parecían perdidos, que se extinguen y vuelven a aparecer, auténticos enigmas vivientes. Esto está ocurriendo ahora en Argentina, ahora mismo, esta semana. Y este animal concreto, que va a ser nuestro protagonista, esta especie de monstruo con garras, con algunos rasgos humanos y que emitía aullidos, va a ser, como digo, un eje central. Nos sonaba mucho, nos parecía el de otros casos en Brasil, Puerto Rico. Intentamos realizar una investigación esta semana para perseguirlo en el sentido de identificarlo, de saber qué puede ser, de saber si este animal está en algún sitio. Y nos hemos encontrado con un montón de sorpresas. Antes de eso, antes del viaje de hoy completamente alucinante, Milenio 3 quiere recordar algunos aullidos misteriosos. Podían ser los mismos, podían ser los que emitía este ser en Argentina esta misma semana. Batidas, escopetas, rifles en busca de un misterio. Aquel individuo se lamentaba y muchos vecinos de ese municipio de Salta hablaban del terror que les producía ese lamento en la oscuridad. Un lamento que diversos científicos en diversas partes del mundo han ido registrando con grabadoras y medios digitales. Nosotros, si lo recordáis, si nos seguís hace tiempo, en el mes de julio más o menos, hablábamos del Yeti,
quizá algo muy parecido. Hablábamos con personas como César Pérez de Tudela que lo vieron, que estuvieron ante él. Y hablábamos con investigadores norteamericanos y europeos que habían registrado el sonido de los lamentos de este ser. Concretamente estos. Don Antonio Bravo, que nos pone esa especie de voz que realmente nos recuerda hasta una psicofonía, algo realmente quejumbroso, exactamente lo mismo que describen ahora cientos de personas en Rosario y Salta. ¿Quién es este individuo? ¿Hay uno o son varios? ¿Es una especie perdida en el tiempo? Vamos a intentar descubrirlo hoy. Y lo hicimos viajando no muy lejos, es curioso. Teníamos a Isabel Cuevas en Argentina, pero supimos por ciertos, vamos a llamarlo chivatazos, que en pleno centro de la Villa y Corte, en el Museo de Ciencias de Madrid, hay una serie de sótanos completamente cerrados al público, hay una serie de archivos, de colecciones enteras que llegan desde el siglo XVIII, desde aquel 17 de octubre del año 71, 1771, donde un misterioso personaje, no podía ser de otra forma, don Pedro Franco Dávila, daba el primer gabinete, las primeras piezas de investigación. Ahí había, auténticas maravillas, que habían costado vidas humanas, las primeras expediciones de españoles en busca de animales perdidos en las colonias, en busca de especies nuevas que catalogar, y entre ellas había monstruosidades criptozoológicas, animales que todavía hoy, mientras estamos ahora mismo hablando, siguen allí, en un viejo y frío sótano, sin catalogar. Y allí que nos fuimos el equipo de Milenio 3 para intentar bajar a esos sótanos con un permiso muy especial, en plena noche, en un edificio también especial, ¿verdad? Que todos quizás hemos visitado, pero en su parte superior. Sin embargo, tal y como ocurre, por ejemplo, en el Museo del Cairo, dicen que el 80%, y a veces lo más valioso, está debajo. Nos lo contaba, y fueron guías especiales, Fernando González Siches, biólogo, que ha estado con nosotros en otros programas, compañero de Trasglobe Films, y Óscar Soriano, investigador titular del Museo de Ciencias Naturales e investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Óscar y Fernando, dos auténticos criptozoólogos, dos personas, fascinadas con el descubrimiento de nuevas bestias, de animales que dieron paso a la leyenda, de auténticos monstruos vivientes. Qué mejor compañía, ¿verdad?, para ir por los viejos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid. Antes de bajar hacia ese abismo, le preguntábamos a Óscar si era cierto la leyenda del propio edificio, una leyenda que nos habla que en la Guerra Civil se perdió gran parte de aquellos monstruos, algunas colecciones. Esa leyenda que nos habla de masones, de la masonería, como auténticos guardianes de algunos secretos de ese sótano. Y de prácticamente 40 años, lo que duró el franquismo, de absoluto abandono de ese lugar, de un lugar que ellos encontraron casi fantasmagórico. ¿Nos lo cuenta Óscar? En principio, cuando estalla la guerra civil, pues el museo se protege y no hay ningún problema. Pero cuando las tropas nacionales entran o van a entrar en Madrid, muchos de los investigadores que había entonces, conservadores, pues se tiene una cierta idea de que eran masones, ¿no? Entonces se exilian, masones y republicanos, se exilian la mayoría de ellos a México y el museo queda en un olvido absoluto. Ese es el problema. Y no se retoma otra vez hasta el año 75, casi, con la muerte de Franco. Realmente debía haber una relación estrecha entre la investigación en aquella época y la masonería. Digamos que un cierto ambiente de la cultura estaba muy relacionado con los masones, o eran masones, vamos. Y ahí estábamos, ante unas puertas de metal, bajando o viendo unos túneles de ladrillo que descendían hasta esa especie de infierno de la criptozoología, donde había no solo animales criptozoológicos, sino también lo que llaman ejemplares tipo, y nosotros aprendemos cada día, cada emisión de Milenio 3, ejemplares tipo que nunca se exponen. Son los seres, los animales, las criaturas más perfectas de su especie, y que por ella ya se catalogan y que nunca pueden ser vistas por el público porque son demasiado valiosas. Y allí estaban, abajo, en una serie de inmensos arcones. Así que sin más preámbulos, fuimos, esta vez en compañía, encabezados por Fernando González Iglesias, bajando por ese sótano hacia los museos ocultos del Museo de Ciencias. La magia de meternos donde vamos a entrar ahora, que son lugares que no puede entrar el público normal,
y que guardan algunos de los que todavía son animales que quedan por clasificar o inclasificados. Como te he contado antes también, Óscar, vamos a ver animales tipo. Y ahí en las colecciones no solamente es el valor que tiene el animal en sí, sino que muchos de ellos pues están capturados en las expediciones antiguas de 1700, cuando se estaba empezando a descubrir un poco la historia natural real, el mundo real que tenía detrás todas estas leyendas. Y aquí vamos a ver algunos de estos grandes animales, animales como el perico ligero, que era el perezoso, como imagínate lo que fue en aquella época cuando de verdad te enfrentabas, por ejemplo, al Amazonas y ibas a recolectar los animales para hacer estas colecciones. Iba recolectando desde insectos gigantes, pues peces desconocidos que aún hoy en día, cada vez que un grupo científico se mete en el Amazonas, saca un montón de nuevas especies. Pues todo esto es lo que vamos a ver ahora en las colecciones, ¿no? Que tiene un encanto maravilloso. Nunca más acertado, encanto maravilloso, cosas que no puede ver el público y que Milenio 3 estaba ahí para mostraros con los micros amarillos a toda España y a todo el mundo. Y fuimos poco a poco descendiendo. Regresamos en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La sábana santa de Carmen Porter, Casas encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. 10:43. Hay un correo electrónico importante, milenio3 con número @cadenaser.com. Yo creo que ya muchos lo conocéis, milenio3 @cadenaser.com, porque hay una segunda edición, nuestro misterioso y maravilloso horario de 3 a 4, Carmen Porter, dentro de unas horas tan solo, mucho más Milenio 3, ¿no? Mucho más Milenio 3. En la madrugada, Iker, hablaremos de las misteriosas fotografías que hemos visto en los últimos años. Unas imágenes que nos enviaron los oyentes Francisco Javier López y Nani Baena, desde Úbeda, en la que se puede observar una extraña figura asomándose por una ventana, mientras pasa por debajo una procesión de Semana Santa. Una figura que se asoma, pero que no es una figura humana, que es algo extraño. Es algo raro que José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal allí en Sevilla, se ha puesto a trabajar sobre ellas con los últimos medios informáticos que hay y nos dará las conclusiones a las que ha llegado. Como siempre, hay que nuestras secciones: las conspiraciones de Santiago Camacho, las leyendas urbanas de Katia Rocha, los viajes de Carlos Barroso y muchas más cosas. Así que nuestros oyentes que no se lo pierdan. Pero tienes una tarjeta en las manos, Carmen. Tengo una tarjeta para invitar a todos los oyentes de Milenio 3, y así nos lo dijeron Fernando González Siches y Óscar Soriano, a una conferencia que se va a dar el martes 18 de marzo de 2003, Fenomenal. Martes 18 de marzo a las 7 de la tarde, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. El título de la conferencia: Criptozoología, mitos, leyendas, fraudes y realidades de una paraciencia. Pues una cita para todos los amigos de Milenio 3. Y nosotros proseguimos nuestro viaje en busca de algo parecido a ese misterioso gigante peludo con garras como garfios, con rostro casi humano y que está provocando el terror en Argentina. Algo parecido. Pero antes fuimos viendo, pues lo que hemos dicho, todo un museo que temblábamos porque nadie puede ver, y estaba ahí. Escuchábamos los cajones metálicos abrirse y aparecer cosas dignas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, bivalvos o conchas gigantescas, 200, 300 kilos, que incluso tenían fama casi de carnívoras, de atrapar a los nadadores y de atrapar a tantos españoles que se dejaron la vida en expediciones. Y veíamos las tarjetas de personas que no regresaron, que murieron en la expedición y que habían dejado la filiación de aquellas criaturas entonces desconocidas, auténticos aventureros del siglo XVIII, a los que queremos rendir un sincero homenaje, gente auténticamente valiente. Nos explicaba Óscar, con esa concha en nuestros pies, cogiéndola casi desde una caja de metal, perdida ahí en los fondos del museo, la magia de este tipo de misterios. Es una tridacna, es una almeja gigante, como veis, del Indo-Pacífico, que tenía fama antiguamente de que cuando bajaban los submarinistas y por descuido metían la pierna entre las dos valvas, se podía cerrar
y se ahogaban. En esta expedición murieron varios investigadores por las penosas condiciones en que vivían, dado que no les llegaba el sueldo, la desorganización era total. Entonces vivían en una penuria casi absoluta, vivían casi en algunos casos de la caridad de algunos acomodados curiosos de la biología que al verles llegar pues les invitaban a su casa, ¿no? En muchas situaciones pasó esto. En fin, la cosa fue bastante desgraciada. Fue una expedición realmente romántica, ¿no? De las expediciones más curiosas y más llamativas que han hecho españoles, ¿no? En este sentido naturalista. Pues auténticos aventureros. A veces perdemos la perspectiva de las gestas, no solo en batallas, en guerras. Los hombres también han muerto en busca de saber más de este maravilloso planeta azul que compartimos, estamos seguros, con un montón de especies desconocidas. Antes lo decía Fernando Iglesias en una frase tremenda, que es, cada vez que alguien científico va al Amazonas y se sumerge como si fuese, pues una boya, descubre decenas de nuevas especies que hasta hoy nadie conocía. No pudimos resistir la tentación. Sabéis que parte del equipo de Milenio 3 estuvo en busca del calamar gigante, que lo hicimos y fuimos el único medio de comunicación que en septiembre nos embarcamos en Luarca en busca del kraken, y lo vimos, y ese maravilloso micrófono amarillo tocó. El final del programa era tocando un kraken recién sacado de casi 6 metros, y vimos una sala tan misteriosa como las demás, en esos sótanos donde ponía cefalópodos, gigantescos pulpos. Casi nos pareció ver a los diabólicos vampiroteutis. Bueno, nos metimos allí. Ahora vamos a los fondos del museo donde tiene Óscar la colección de cefalópodos, que os va a encantar. Bueno, ahora bajamos por una vieja escalera, las paredes son de ladrillo, hay algunos huecos, y bajamos al sótano del Museo de Ciencias. Seguíamos descendiendo hasta encontrar una especie de laboratorio con miles de frascos de cristal, como nunca antes habíamos visto, parecidos a los viejos frascos de botica o de farmacia, y dentro de cada uno de ellos criaturas realmente asombrosas, criaturas, algunas con una etiqueta que nos sorprendió y que animó desde luego nuestras ansias de investigación. Ponía sin identificar. Cuántas maravillas, cuántos enigmas podía haber ahí. Nos encontramos con uno revolviendo ahí que nos dejó también patidifusos. La gran maza, el brazo que alguien cortó, pues posiblemente hace un par de siglos, quizá el primero en España, de un calamar gigante, de un auténtico monstruo, de algo que se pensó que no existía, y llamaron loco a Julio Verne, el kraken. Lo sacaron en Palma de Mallorca y estaba ahí, casi sin filiar, en una esquina de esos fondos. Fernando, es la muestra esta de que desde hace muchos años y casi siglos estaban interesados buscando el calamar gigante, ¿no? Sí, yo no sé si está datado o no. Pues así el primero que se estudió en tierra, el primer arquiteutis que se estudió en tierra fue precisamente por una maza que había cortado un chaval, un chico de 12 años, marinero noruego, que se encontró con una masa flotando encima del mar y fue a ver qué era, y era un arquiteutis que todavía se movía, y le cortó una de las mazas, se la mandó a un fotógrafo y naturalista que estaba en Terranova, y a su vez, viendo que era un ejemplar único y sabía que lo que había detrás, la leyenda del kraken que tenía detrás, pues se lo mandó a un zoólogo especialista en moluscos de la Universidad de Yale. Y fue el que hizo el primer estudio serio sobre un cuerpo, un arquiteutis. ¿Y podría ser igual la primera muestra en España de un arquiteutis? Te puedo decir más cosas. Según los datos que tenemos, sería originario de Palma de Mallorca, o sea, habría sido capturado en Palma de Mallorca, con lo cual sería el primer arquiteutis que se ha capturado en el Mediterráneo. Y así en vivo, en directo, descubríamos cosas ahí escondidas y que son importantísimas para el conocimiento de nuestras especies. Se habla de que conocemos 1 millón y pico de especies concretas, por ejemplo, marinas, y que hay muchísimos más absolutamente desconocidos, que tan solo un mínimo porcentaje de lo que se oculta en las aguas es conocido por el ser humano. Y la famosa frase de que conocemos mejor el espacio, por lo menos el espacio más o menos cercano al sistema solar, que nuestros propios mares. Por cierto, hablando de calamar gigante, sabéis que Fernando González es una auténtica persona enamorada de la persecución
del calamar gigante, y con él compartimos una expedición inolvidable y un programa absolutamente inolvidable. Y también se va a hablar, y también hay una exposición dentro de poco en el Museo de Ciencias, donde la gente, tal y como vimos nosotros, va a poder ver aquellas capturas, va a poder ver quizá por vez primera, va a poder acercarse a esos gigantescos cadáveres de calamares que nos recuerdan a 20.000 leguas de viaje submarino, Carmen. Exactamente, y que hay una exposición que durará desde el 18 de marzo hasta finales de septiembre. En ellas hay varios ejemplares de kraken y también pues podrán ver maquetas de otros calamares gigantes. Incluso están recreadas las cabinas, ¿te acuerdas, Iker, de cuando estábamos en el barco intentando grabar esos calamares gigantes? Igual que las cámaras submarinas que sumergimos a tantos metros de profundidad para ver si lográbamos captar o capturar imágenes de esos animales. Que al final no se pudo, al final el kraken volvió a ser esquivo y no se dejó grabar, pero va a haber, una exclusiva, va a haber otra expedición de nuevo a buscar ese animal, y sobre todo, importante, el museo es el de Luis Laria en Luarca, el más importante, donde están la mayor colección de calamares gigantes del mundo. No tenemos nada que envidiar ni España, no tenemos nada que envidiar, digo, a Estados Unidos, en Nueva Zelanda, a los que van por el mundo hablando de grandes capturas. En España, en la costa cantábrica, la mayor colección de la historia. Y junto a estos cefalópodos, junto a estas mazas misteriosas, había otro compartimento, todavía más oculto si cabe. Yo me quedé fascinado porque estoy seguro que, como muchos oyentes de Milenio 3, tenemos un respeto casi atávico al mar. Nos da, no voy a decir miedo, pero sí ese desconocimiento profundo que remueve todas nuestras inquietudes. Ahí había peces increíbles. Fernando incluso nos hablaba de antiguos enigmas medievales. En los orfebres, los que hacían antiguas piezas decorativas, dibujaron algunos peces como el celacanto, peces prehistóricos que no se redescubrieron hasta el siglo XX, que los naturalistas no conocían, que solo a partir de los años 30-40 del siglo pasado supimos cómo eran, y sin embargo en el medievo ya se dibujaban. ¿Cómo era posible? Historias que íbamos descubriendo paso a paso en el gabinete de los peces extraños. Estamos viendo el esqueleto de una especie de anaconda gigantesca, de aspecto bastante extraño, y sobre una pared aquí de hormigón tenemos una especie de pez raya culminado con una sierra, algún tipo de protoespecie del pez sierra, disecado y colocado aquí pues desde los primeros tiempos en que Carlos III pues inauguró este museo. En el norte de España, los orfebres de la Baja Edad Media, no se sabe por qué ni a qué se debió, pero hicieron distintas representaciones de celacantos como ofrendas votivas y aparecieron, todavía en la actualidad se pueden ver en alguna de las iglesias. Creo que hay una bastante conocida en una iglesia de Bilbao. Entonces nadie sabe cómo es posible que un animal que se descubrió en el siglo XX ya sabían cómo eran, y además el celacanto es un animal que no puede dar lugar a confusiones, ¿no? La forma de las aletas y la forma del cuerpo, y no se sabe por qué. Y no se sabe por qué. Muchas de las incógnitas acaban con esta misma pregunta: ¿cómo es posible que en el siglo XII-XIII se describiesen animales? Pasaba también en un lugar en Tiahuanaco, en Bolivia, de los que el hombre no sabía completamente nada. Son animales que se extinguen y vuelven a aparecer. Ese es uno de los enclaves fuertes de la criptozoología. Uno de los animales que es casi leyenda, que ya no existe y que intenta ahora genéticamente reconstruirse, es el diablo de Tasmania, un animal muy agresivo que se llama tilacino. Poca gente sabe que en los sótanos del Museo de Ciencias de Madrid hay un tilacino, auténtico lobo marsupial que llevaba a sus crías en la tripa, con rayas, de una agresividad tremenda, y que por eso fue extinguido por el ser humano. Hoy, una de las grandes joyas a la que se dedican libros, el diablo de Tasmania, y ahí lo teníamos. El lobo marsupial es un marsupial de distribución en Tasmania y en Australia. Es un animal que se fue perseguido porque era carnívoro y causaba daños, y esto conllevó su presunta extinción. No se han vuelto a encontrar ejemplares desde mediados del siglo XX. El último ejemplar murió en un zoo, y bueno, pues aquí tenemos un ejemplar extraordinario. Un ejemplar extraordinario, pero nosotros, ya finalizando nuestro viaje, teníamos en la mente qué demonios podía ser esa criatura de Argentina. Una especie de oso hormiguero, algo gigantesco. Parecía un simio también, envuelto en pelo, con garras, y que comía caballos y animales. Y descubrimos lo que nos dejó ya completamente sin habla: el megaterio, una especie de animal entre la leyenda y la verdad, cuyo esqueleto está en esos sótanos. Una especie de animal que no se conocía que fuese carnívoro, pero sí que vivía
en esas zonas de Argentina, el megaterio. Nos explicaba Óscar Soriano. El gran perezoso, que tenemos aquí el ejemplar con el que se describió, ¿no? Con el megaterio de Argentina. ¿Podríais contarnos un poco cómo son esas dos especies para la gente de la radio que no va a saber? El megaterio es un mamífero de gran tamaño, tendrá Lo más curioso es que cuando se montó, y aquí tenemos un esqueleto, se montó mal. O sea, se pensó que era un cuadrúpedo, se cantaba con las 4 patas, cuando era más bien parecido a un perezoso, y su postura natural era sobre las 2 patas traseras, agachado. ¿El último corte? Y con las patas delanteras pues agarraba los árboles y cogía su alimento. Cogía su alimento, decíamos, una especie de aventura, de mito auténtico en vivo. No nos cabía la menor duda. Si hay un animal en el planeta Tierra que puede ser parecido al que está causando el terror en Argentina, ese era el Megatherium, el perezoso que se guarda, el mejor ejemplar, según dicen los científicos del mundo, en el Museo de Ciencias de Madrid. Un ejemplar que quizá se ha vuelto loco por algún motivo y está atacando y causando el pavor. Lo escuchábamos, nos lo contaban los dos expertos, nuestros guías hoy, delante de ese gigantesco esqueleto. El perezoso de aquí es tan importante que el propio Darwin escribía que él había encontrado un esqueleto igual en el río Luxán, me parece que fue, y describe en su viaje que a él le ha merecido la pena el viaje, y habla del viaje del Beagle, del famoso viaje de Darwin, solamente por haber encontrado ese esqueleto no merece la pena, y hace una mención porque el único que se conoce hasta entonces es el del Museo de Ciencias aquí. Pero lo interesante es que desde entonces se genera una cierta leyenda que dice que pueden seguir vivos animales de estos perezosos gigantes en las selvas patagónicas y en algunos puntos de Sudamérica. De ahí una historia muy bonita que habla de la incursión de un naturalista inglés que va contratado por el Museo de Londres, en el británico de ciencias, y se adentra en Patagonia y descubre que hay una granja muy cerca o sea, lo que es en las faldas de los Andes. Hay una granja ganadera y en la valla de la granja descubre que hay una piel con coraza. También descubre unos restos de unos excrementos de un animal que no acaba de catalogar, y le dicen los indios de allí que sí, que son megaterios, que andan por las selvas. Megaterios que andan por las selvas, investigadores que hace bien poco lo han comprobado, y ahora el monstruo que quizá no sea tal, sino una especie, quién sabe si mutada, fuera de su hábitat, que está causando el terror. Parecía mentira, pero la noticia surgió en Argentina y acababa en los sótanos del Museo de Ciencias, una aventura apasionante, delante del megaterio, delante de ese ser que quizá, quién sabe, aullaba de esta forma. Buenas madrugadas, amigos, 3 y 5 minutos, 6,7 grados aquí en el exterior del estudio 1 de la cadena SER. Estamos en la mejor compañía, con todos vosotros. Empieza Milenio 3. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Menudo programa que tenemos hoy, ¿eh? Hoy va de miedo también otra vez. Bueno, ya sabes que la madrugada suele ser como una montaña rusa. Miedo, a veces, bueno, músicas como estas que yo creo que nos reconcilian con las cosas. Y Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, por supuesto, vuestro amigo Iker Jiménez. Y hoy, mejor compañía imposible. Además, doble cabecera ahí en la nave del misterio. Antonio Bravo y Javier Rodríguez. Buenas madrugadas, compañeros. Vamos a pasar un poco de miedo, ¿eh? Ya os advierto. Así que de momento vamos preparándonos. Tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar de Belchite, el pueblo del horror, el pueblo de la guerra civil, donde supuestos seres, que tampoco es eso. Mejor dicho, investigadores han encontrado voces que identifican con supuestos lamentos, retrato de un tiempo pasado. Es un pueblo que, como decimos, es un monumento a lo que nunca debe ocurrir, una guerra que pasó en España, fue en Belchite, 3 veces cambió de mando en poco tiempo Belchite, y 6.000 muertos. Bueno, a día de hoy, y desde hace mucho tiempo, los investigadores de eso que tanto os gusta, que se llaman psicofonías, ese elemento tan radiofónico como la psicofonía, han obtenido nuevas grabaciones. Yo os advierto que el viernes tenemos programa especial sobre este tema. Estaremos al mismo tiempo en Madrid, estaremos en Levante y estaremos en Zaragoza para, analizar todo este tema, todo este asunto inquietante. Pero vamos a hacer un pequeño adelanto. Vamos a poner, los datos sobre la mesa y vamos a escuchar algunas de esas voces de Belchite.
algunas, hay que reconocerlo, por lo menos escuchándolas aquí con cascos, son impactantes. Y queremos vuestra opinión, queremos saber qué pensáis y queremos saber qué opináis de casos como los del pueblo muerto, Belchite. Pero también tenemos historia perdida, tenemos por supuesto una dramatización. Hoy no tenemos caso real, porque está el laboratorio de los actores de la SER trabajando a tope, seguiremos la semana que viene, pero tenemos una especie de leyenda urbana. Se contaba que ocurría en lugares como Albacete, como Badajoz, de una especie de enterramiento prematuro. Y nos lo quieren contar pues con todo ese arte. Tendremos archivo secreto, noticias, si podemos haremos un repaso a los libros, un montón de cosas. Y Carmen, en un momento vamos a empezar con el repaso de los SMS, los 10 destacados de la semana, y enseguida ya abrimos líneas para todos los amigos de Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y además hoy importante porque quienes se escriban a ese 7640 con la palabra milenio, vamos a regalar 5, si te parece, revistas de Más Allá con el CD que vienen con esas voces de Belchite. Aunque tendremos ocasión de seguir profundizando la semana que viene, yo creo que hay que empezar a abrir boca y empezar a analizar profundamente. Creo que es un buen regalo porque el reportaje que han hecho los compañeros, Carlos Gutiérrez Tutor, Ángel Briongos, Pedro Amorós, es un buen reportaje y sobre todo hay un CD con unas cuantas psicofonías, algunas más claras que otras. Pero bueno, será bueno tenerlo para opinar con propiedad la semana que viene, el viernes, de verdad, 1:30, no os lo perdáis después del larguero. Carmen, ¿vamos con los 10 SMS destacados de la semana pasada? Pues venga, vamos a ir. No es de la semana pasada, es del viernes. Bueno, sí, de ahora. Del viernes que estábamos tocando pues la conspiración en torno al asesinato de JFK. Miguel desde Sevilla nos decía, ¿hay alguna relación entre la muerte de JFK y Marilyn Monroe? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo, se lo preguntaremos, tomamos nota a nuestro compañero Santiago Camacho. Pando desde Alicante, no entiendo cómo podéis vivir tranquilos después de escuchar los documentos que manejáis. Eso sí que es un misterio. Kennedy igual a suicidio. Bueno, hipótesis para todos los gustos. La verdad es que yo me he quedado sorprendido, Carmen, y tú lo has visto ahí en el SMS, la cantidad de gente que agradeció el programa de Kennedy cuando no era un programa de lo paranormal. Yo siempre lo digo, es que Milenio 3 no es un programa de lo paranormal. Lo paranormal forma parte de lo desconocido y nosotros hacemos periodismo de lo desconocido. Bueno, pues de verdad que tocaremos más temas de conspiraciones, prometido. Diego nos dice, la gafe era Jackie, luego se casó con Onassis y ya se sabe lo que pasó en esa familia. Leone de Asturias, el día 4 de enero la edición del domingo de Milenio 3 será a la hora 3, después de pasados 3 días, años 3 del Milenio 3. A ver, ¿quién escribe eso, Carmen? Leone desde Asturias. Leone, que hace un poco de Nostradamus de los números y a ver, ¿cómo es eso? El día 4 de enero... O sea, el programa que hagamos el 4 de enero dentro de un mes, ¿no? Más o menos. La edición del domingo de Milenio 3... Ah, Milenio 3, un 3... será a la hora 3, ajá, después de pasados 3 días, ajá, años 3 ajá, del milenio. Bueno, del Milenio 3. Me miran Antonio Bravo y Javier Rodríguez diciendo, bueno, tenemos hasta matemáticos, que están por ahí haciendo números. La numerología es un misterio y por lo menos la casualidad nos ofrece este tipo de cosas. Nuria y Paco desde Cartagena, que proponen a ese equipo de actores de la SER, tenemos una proposición que haceros, escenificación de las caras de Belmez. Bueno, buena idea. Julio de Salamanca, el programa de JFK fue magnífico. ¿Podrían hacer un programa de conspiraciones en España? Yo creo que hay muchas. Algunas ya he dicho siempre que me dan mucho respeto, pero nos lo contará Santiago Camacho con todos los documentos. Ya sabéis, por cierto, hoy no porque tenemos tantas cosas que sabéis que vamos turnándonos, pero siempre conectamos, como estuvo aquí el viernes con JFK y todo eso, siempre conectamos con ese pasadizo que tenemos aquí debajo de la cadena SER, ese despacho oculto que nadie conoce más que él, y conectamos con Santi Camacho y los temas de la conspiración. Lo haremos el domingo que viene. Y a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Ahora podréis opinar de las psicofonías que vamos a pasar a escuchar. Preparaos. Nos ha escrito también David desde Oviedo. ¿Para cuándo el tema de monstruos marinos como el Kraken, el Leviatán, Megalodón, etcétera? Felicidades por el programa. Yo siempre lo digo, no sé, creo que este es el programa, Carmen, 147, creo. Entonces, claro, hemos tocado muchos temas y por fortuna los amigos, a ver si el EGM lo dice, se están incorporando y claro, piden temas que ya hemos tocado. Es más, el tema del Kraken
pues queda mal decirlo, pero fuimos los únicos que estábamos en el barco persiguiendo al Kraken en España, en las costas de Asturias. Volveremos a tocar el tema y te prometemos zoólogos de gran altura y de gran profundidad, como el caso de Fernando González Siches, porque ¿qué te parece, Carmen, un tema sobre un misterio real, el abismo, los animales increíbles que de verdad existen a 4.000, 5.000, 6.000 metros? Buen tema, ¿eh? Eso sí que son extraterrestres, Iker. Manolo de Zaragoza, por favor comentad la fecha del programa en directo de Madrid, si puede ser el domingo. Felicidades por el programa. Bueno, estamos preparando una idea de que, por lo menos en los especiales que seguro que hacemos en Navidades, pues que vengáis aquí al estudio 1 de la cadena SER y compartáis con nosotros pues este ambiente que siempre de madrugada, esta penumbra, el piano, las sillas, este lugar tan especial para nosotros. Lo daremos, bueno, con cierta antelación, tanto aquí como en ikerjimenez.com, la página amiga de este programa, daremos punto por punto las fechas y los datos si podemos llevar todo eso a cabo. Javi desde Jaén, me gustaría contaros mis vivencias y algunas curiosidades acerca del Cerro de la Virgen de la Cabeza. El tema de Me gustaría poderoslo enviar por correo, pero no sé dónde. Pues nada, Javi, ahora mismo te damos la dirección. Calle Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. No puede seguir sin hacer un programa sobre viajar en el tiempo. ¿Para cuándo trataréis los crononautas? Nos dice Ángel desde Cáceres. Crononautas, bien, tomo nota. Por cierto que hoy he visto en vídeo, hoy no ha habido este programa Planeta Encantado de JJ Benítez. Nos el lo miércoles, están preguntando, además, sí, a través nada, del 7640. no lo han quitado. No. Quiere decir que la Televisión Española cada mes hace una reposición de cine. Desayunamos con Juanjo Benítez el miércoles, Carmen y yo. Le vimos fenomenal, porque mucha gente nos pregunta por su estado de salud. Le vimos fenomenal, investigando, como siempre. Y tiene mira, las pilas puestas, sí, Juanjo, es un fenómeno, es inimitable. Echándose a la carretera para investigar más casos e ilustrarnos con sus magníficos libros. Y sabéis que de vez en cuando estará por aquí, se paseará por aquí las madrugadas. Claro que sí, Juanjo siempre ha estado siendo parte de este programa. Y hablando de crononautas, he vuelto a ver el programa que él hizo sobre Colón, magnífico, en ese Planeta Encantado, y hablaban del prenauta, qué nombre más maravilloso, de un marino que había viajado a América antes que Colón, y que Colón se hizo dueño de su secreto. Bueno, os propongo, aparte de ese tema, otro maravilloso, antes de Colón. Es uno de los temas que quiero hacer, pero ya. Bueno, abiertas las líneas, Carmen, 5 revistas de Más Allá, con 5 CDs, además con un detallito especial, dedicado, de las psicofonías de Belchite, del tema de Belchite, con ese dossier especial. Y ahora, si nos lo permiten nuestros compañeros, vamos a cambiar de escenario musical y nos metemos en un mundo de, no sé cómo decirlo, inspirado en los pueblos muertos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Lo que hace la música, ¿verdad? Cambiar desde luego todo el ambiente, todo el parámetro. Ya sabéis que aquí en este programa tenemos sintonía total con los compañeros que hacen la técnica, y en este caso Javier Rodríguez, que hizo este fondo musical, esta atmósfera, y él se inspiró en Ochate, ese pueblo por el que tanto nos preguntáis con tanto secreto, en el que había voces del pueblo muerto. Esa campana de Ochate, dicen que hubo una campana que se robó, esas voces que salían, Carmen, como susurros. Nos preguntan mucho por Ochate y haremos un programa sobre Ochate. Estuvimos en Ochate, ya contaremos lo que pasó. Y a veces surgen cosas inquietantes. Así son las psicofonías, ¿no? Pues sí, que las psicofonías así son inquietantes, sobre todo las de Belchite. ¿Por qué les puede dar miedo hasta el sonido de una campana, como por ejemplo había en Belchite? Pues porque según donde la oigas, cómo la oigas y a la hora que la oigas, puede dar bastante miedo, como es el caso que estamos escuchando ahora.
Bueno, de momento nosotros no nos vamos a marchar de aquí porque tenemos que hablar de Belchite. Belchite, un pueblo a unos 40 kilómetros de la capital aragonesa. Vamos a dedicar, repito, el programa del próximo viernes especial, no os lo podéis perder. Sabemos que hay mucha gente que solo oye madrugada o solo oye viernes. Hagamos un esfuerzo porque ese sí que va a ser, después de la conspiración de JFK, programa policial y de intriga, programa de miedo la semana que viene. Y ahora adelanto. 3 batallas, 6.000 muertos. ¿Cómo podemos describir Belchite? Pues como un monumento al horror, he dicho antes. Se dejó piedra sobre piedra para que la gente dijese: bueno, esto es lo que nunca hay que volver a hacer, ¿no? 3 bandos distintos, muertos de todos los colores, de todas las sangres. Las calles siguen igual. Todavía hay ganchos de carnicería en las paredes donde se colgaba la carne. Todavía hay escuelas con los pupitres. Todavía hay casas, Carmen, donde quedan los platos de aquellos días de los años 30. Pero ya no hay nadie, o aparentemente no hay nadie. Desde los años 80, muchos investigadores de lo extraño han creído que en Belchite hay otra cosa. Otra cosa en esa especie de pueblo maldito para muchos. Carlos Bogdanich, que estará con nosotros la semana que viene, fue el primero en Radio Heraldo de Aragón, quien hizo una pequeña expedición con medios muy sofisticados para la época y grabó sonidos, Carmen, estremecedores. Aviones, bombas, una campana, sonidos de vida en aquel pueblo y mucha muerte. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que se llenó la centralita de aquella pequeña radio de Aragón con llamadas, ¿sabes de quién? No. De supervivientes de Belchite, que lloraban creyendo que eran los sonidos de aquella época. Sin embargo, la grabación era del año 86. ¿Te suena de algo eso, verdad? Me suena a lo que nos pasó a nosotros en el Santuario de la Cabeza, donde también grabamos una serie de sonido mecánico que hacía como ratatata, ratatata. Y cuando lo pusimos aquí, uno de los supervivientes del asedio del santuario estaba escuchando Milenio 3 y me dijo al acabar el programa: Carmen, ¿de dónde habéis sacado el ruido de los tanques? Y se acordaba perfectamente Antonio García García porque su padre fue muerto por un tanque ante sus ojos. Como para olvidarlo. Carlos Bogdanich fue el primero y luego llegaron Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que estará con nosotros, Carlos Gutiérrez Tutor, Ángel Briongos, investigadores independientes que estuvieron allí, pusieron ya medios digitales y esperaron, por ejemplo, debajo de los arcos de la iglesia de San Martí de Tous. Imaginaos una iglesia casi recordando el estilo mozárabe, muy propio de las tierras de Aragón, unos picos, debajo el pueblo, negrura absoluta, no hay nadie, las calles vacías, y sin embargo se graban voces sugerentes. Prepárate, Carmen, y preparaos, queremos saber vuestra opinión, y nos vas a decir ahora mismo, Carmen, los que están llamando al 7640, palabra milenio, ¿qué van opinando de esta primera voz? Escuchan, porque muchas veces nosotros oímos una cosa, bueno, y los oyentes dan otra interpretación. Oficialmente, con medio digital, debajo de esa cobertura, digamos, debajo de esa especie de claustro, sin nadie, surge una voz en los diversos magnetofones. Una voz que dice: vive en pecado este hombre. Es un contenido extraño. Vive en pecado este hombre. Mi experiencia hace poco, escuchándolas ahí fuera, ese con los cascos es increíble. Espero que en el receptor ya estéis en la cama, bueno, ya estéis vigilando un lugar, ya estéis rodando por las carreteras de España en vuestro oficio, en una gasolinera, haciendo el pan, lo que sea, cualquier oficio de estos sacrificados oficios de la noche. Bueno, pues escuchad perfectamente porque dice: vive en pecado este hombre. Quizá, como digo, no lo escuchéis igual, espero que sí. Ahí va la primera andanada, nos lo ponen nuestros compañeros, está repetida en 3 ocasiones: vive en pecado este hombre. ¿Tú lo has escuchado, Carmen? Sí, se oye además como un susurro, bien, ¿no? Sí, susurrando además esas palabras y muy rápidas, como encadenadas unas con otras. Vive en pecado este hombre. Y como anciano. Yo en un principio pensé en una voz de mujer, pero suena anciano. Y la verdad es que con los cascos, claro, y con el nivel de pureza con el que llegan aquí las
voces a nosotros nos parecen bastante más claras que al principio, cuando lo oíamos con un receptor. Vamos, antes de saber lo que opinéis, vamos a poner por segunda vez la voz psicofónica. Belchite, año 99, mes de diciembre, ahora hace 4 años, vive en pecado este hombre. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Comentaba que la gente quizás tenga su opinión. Estábamos ahí todos técnicos y Carmen y yo... Bueno, claro, aquí la penumbra se vuelve diferente cuando oímos cosas como estas. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues, por ejemplo, nos dice Mariano que tiene mucho miedo después de escuchar esto, que le estamos metiendo mucho miedo. Bueno, que no nos haga sentirnos culpables, hombre. También nos dice Rafa, me vais a matar con estos horarios, llevo mucho tiempo durmiendo, solo 3 horas para poder oíros, y el lunes, pues a trabajar, que es lo que le toca. ¿Alguien interpreta lo que son las voces, el tipo de voz? Pues a ver, que nos están llegando ahora, porque esto va un poco lento. A ver, ¿es cierto que si pones una grabadora de noche en un cementerio por la noche se oirán voces? Nos pregunta Juan desde Reus. Bueno, parece ser que no está para nada confirmado. Es más, los investigadores del tema psicofónico aseguran que es al revés, que en un sitio tranquilo como un cementerio apenas ocurre nada. Sin embargo, en lugares luctuosos, en lugares de dolor, en lugares de tragedia, hay cierta conexión. Por lo menos las voces más clásicas han salido ahí. Fíjate, Alberto desde Barcelona nos dice, a mí me suena a voz femenina mayor. Fíjate, yo también pensaba eso, voz femenina mayor. Aquí con los cascos, os repito, igual escuchándolo diferente que vosotros, yo lo digo más como un anciano, fíjate. Romina de Zaragoza, yo he estado paseando entre las ruinas de Belchite y me habéis dado ganas de no volver más. Bueno, pues como lo veis, solo un adelanto, vamos a ir con otra voz captada en esa misma sesión psicofónica. Ángel Briongos, Pedro Amorós, hay muchos más investigadores, Carlos Gutiérrez Tutor, Jesús Fabón, mucha gente que ha estado en Belchite, porque desde luego si encontramos un escenario del drama, mejor que ese imposible. Es una voz que es muy curiosa, Carmen, quizá por el método digital con el que se ha sacado. A ver qué opina la gente. Es una voz mucho más metálica, al menos eso me parece a mí. A diferencia de ese susurro como de un anciano que hemos visto, es una voz metálica. Y los compañeros que saben de sonido, y lo hemos hablado muchas veces, saben perfectamente que no es una voz como la que yo ahora estoy profiriendo a un micro. No sé, es distinto, es como en una capa inferior, como en una capa, dicen los expertos que es como si utilizaran la energía o la fuerza del sonido de fondo y se mezclan ahí, pero no es una voz directa. Si yo quiero hacer una psicofonía y digo, vive en pecado este hombre, ¿se grabaría así? No de esa forma que se graban las psicofonías. Carmen, escuchamos muy atenta, fíjate qué contenido, fíjate. Debajo de la iglesia San Martín de Tours, plena noche, invierno, Belchite, año 99, en los diversos minidisc, silencio total, muy lejos de cualquier núcleo habitado, no hay más que una vida. Eso dice esta voz, muy metálica. No hay más que una vida. ¿Qué te ha parecido? Que es mucho más metálica que la anterior. Esta sí que parece como una grabación robótica, podríamos decir, una voz robótica. Una voz, digamos, como que parece que la profiere una máquina, más que un ser humano, ¿no? Una voz de un humano. Y además pudiera ser que tuviera que ver con que ya no se graba, yo no sé si puede decir analógico, pero ya no se graba como antes, con cinta magnetofónica, sino en digital. No lo sé si tiene algo que ver. Vamos a ir, porque os vuelvo a reemplazar ese programa del viernes con la última, y esta me parece espectacular. Por lo menos cuando la hemos escuchado una y otra vez con los cascos, en pleno silencio. Ahora escucharemos vuestra tanda de opiniones. Fijaos qué contenido. En Belchite murieron 6.000 personas. El viernes tendremos historiadores que nos van a contar cuál fue la dimensión de la tragedia de verdad. La última psicofonía que graban allí los investigadores tiene un mensaje espectacular, sea quien sea lo que sea quien la produzca. Fijaos que es que además le encontrábamos parecido con algún personaje importante. A algunos le sonaba la voz de Franco, que es muy curioso, le sonaba la voz de Franco lo que viene ahora. Bueno, opiniones, cada uno tiene las suyas, pero el contenido es increíble. La última psicofonía obtenida de Belchite dice rendiros. Es como un susurro, es clarísima, sonido de fondo, y lo rompe un rendiros, que además cuando lo hemos analizado en el ordenador se ve perfectamente cómo entra la voz.
Belchite, la tragedia, rendiros. Sinceramente, parece un poco, sí, se parece a la voz de Francisco Franco, parece, de verdad. Bueno, no sé, buena época, ¿no? Vamos a preguntarle si cuando estaba pues más vital que ahora, desde luego, ¿no? Decía, rendiros, pero con esa especie de deje, ¿no? Esa especie de deje en Belchite, claro, en plena guerra, imagínate. Fue uno de los escenarios importantísimos, ¿no? De las batallas del Ebro y de Aragón. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos, nos tomamos un respiro, vaya 3 voces, vive en pecado este hombre, no hay más que una vida. Y volvemos a repetir para refrescaros la memoria. Ahora leemos lo que penséis desde los puntos de España, donde escribís. Rendiros. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Volvemos a escuchar esa voz. Como os he prometido, rendiros. Se resistía la voz ahí peleándose con la informática, pero ahí estaba, rendiros. Yo creo que muy clara. Bueno, por lo menos para nosotros ahora mismo. Me gustaría saber si vosotros en vuestras casas la escucháis igual, aunque tendremos el viernes muchas más oportunidades de conocer Belchite a fondo. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues a ese 7640 nos ha escrito Andrés de Murcia, nos dice: qué mal rollito, corta que me matas. Después otro amigo nos dice: Iker, parece como si el ser que decía esta voz la dijera al lado del micrófono. Es increíble. Es increíble, ¿verdad? Sin embargo, si le escuchamos, le hemos escuchado varias veces, no vamos tampoco a abusar del tema. Sí, pero es como un susurro, no es exactamente que como yo, si me pongo aquí mismo delante de este micrófono amarillo de la SER, digo rendiros. Es que no es lo mismo, aunque es mucho más clara que las otras, es como en un segundo plano. Amigos, estoy escuchando el programa y en espacios de silencio he escuchado hablar una especie de niña, y no es broma, sois vosotros. Un saludo. No hay que dar estos sustos. Yo se lo decía a Javier Rodríguez, que era un experimento psicológico. Este fondo que escucháis ahora con campanas tiene unas voces, sí, unas voces de una niña, que es la hija de Javi. Hay que decir que es una creación de nuestro amigo, inspirándose en Ochate, y esa voz que dice cámpora o polo maldito, que estoy seguro que sonará en Ochate, se refiere a las psicofonías auténticas de Ochate, que decían eso, pándora o cámpora, ahí está, y este latido de corazón, el latido de corazón que dicen que se escuchaba en Ochate, pero desde luego es una creación de nuestro compañero. Ya sabía yo que a alguno se le iba a helar la sangre con todo esto, pero eso no son psicofonías, son recuerdos de psicofonías que viajan pues en el aire. Alfonso desde Vizcaya: impresionante, os escucho a través de Digital Plus, el sonido es perfecto, me parece una voz anciana, no podría precisar el sexo. Qué interesante, la última se refiere a rendiros, ¿no? Lo más espectacular. Josep de Ceuta nos dice: Iker, mientras hablabas antes de poner la psicofonía me ha parecido escuchar repetidas voces, me ha sorprendido, comprobad si era algo vuestro. Sí, en este caso es algo nuestro, y no es trampa, es simplemente ese fondo que se llama Ochate, que se va a hacer célebre ya en su primer día de emisión. Fíjate, otro amigo que nos escribe nos dice: tengo una cinta grabada en Belchite el 12 del 12 de 1989, en la que salen voces, tiros, bombas y una campana, pero en Belchite no hay campanas. No puede ser. Pues sí. ¿Quién es este amigo? No lo firma. Por favor. Si podéis firmar los mensajes, vamos a intentar mejor. ponernos en contacto con él. De verdad, compañero, amigo, porque nos gustaría mucho escuchar esas voces. Te podríamos enviar un mensajero o lo que fuera y contar contigo para el programa del viernes. Queremos que todos los investigadores que de verdad hayan estado ahí en Ochate y hayan tenido pruebas estén con nosotros en ese viernes tan especial. Si puedes enviar nuestro mensaje con tus datos o intentar, Carmen, nosotros llamar a ese teléfono que viene, por supuesto no ahora, pero a partir de mañana, tanto Carmen Porter como nuestra productora Katia Rocha se pondrán en contacto contigo. Una cinta de vídeo, ¿se refiere? Me imagino que será una cinta grabada pensé que era una cinta de... No, una cinta grabada en Belchite. Me imagino que será un cassette. Pues sí, desde luego que sería interesante. A ver si se refiere a la cinta de Carlos Bogdanich o la sacó él. Bueno, que nos saque de dudas si puede. Si la sacó él o es la que sacó en su día Carlos Bogdanich, que a Carlos Bogdanich sí le vamos a tener. Pero si hubiera varias cintas, imagínate, Carmen,
con los voces mismos parecidas, sonidos madre o mía, parecidas. sería increíble. Bueno, lo dejamos de momento, ¿te parece? Porque ya es demasiado el tema de las voces. Un pequeño respiro. Qué mejor forma que acudir a la historia perdida. Antes hablamos de Colón. O vamos a presentar un personaje inquietante. Maldito pueblo, dice la niña, por ahí por el fondo. Molière, el autor del Tartufo. ¿Sabes que hay muchos autores, ahora dicen de Shakespeare, de otros, que dicen que hubo auténticas dobles personalidades, que no se sabe quién fue uno y quién fue otro? Hay personajes de la historia, escritores, dramaturgos, como el caso de Molière, que están envueltos en la pátina del misterio. Y una historia oculta que nunca se contó realmente. Y para historia oculta, ¿sabes a quién tenemos, no? ¿Cómo no? A Nacho Ares. Nacho Ares, que acaba de sacar La Historia Perdida 2. No os lo perdáis, en el Archivo del Misterio de Daz. Increíble. Nos vamos ahora con Molière, La Historia Perdida. Escuchadme atentamente. Nacido en París en 1622, Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, era hijo de un rico tapicero. Aficionado al teatro desde niño, con 20 años de edad, se unió a una compañía itinerante recorriendo toda Francia. Poco después, cuando la compañía comienza un declive imparable, Molière realiza misteriosos viajes a París con los que consigue que la compañía llegue a la capital y sea recibida con todos los honores en la corte de Luis XIV. Sin venir a cuento, Molière es nombrado señor del hermano del rey, para pasar a ser al poco tiempo comediante principal del propio Luis XIV, quien le otorga toda su colaboración, permitiéndole utilizar de forma ocasional el Petit Bourbon e incluso en 1661 el Teatro Real de París. Desconocemos cómo, estando bajo la tutela del rey, Molière se tomó la libertad de escribir sin ningún tipo de salvedades contra la aristocracia que junto a él compartía la corte de Luis XIV. Misteriosamente, sus ácidas críticas a los nobles e incluso a los miembros de la familia real no parecían importar al rey ni a los aludidos. ¿Quién estaba realmente detrás del seudónimo Molière? Para algunos estudiosos, la respuesta no puede ser otra que el propio Luis XIV. Que fuera el rey el autor de obras como Tartufo lo explicaría todo. A no poder hacer una crítica abierta de la política esgrimida en la época por el cardenal Richelieu, con estas obras teatrales, el soberano accedía a una serie de prerrogativas que solamente le permitían este arte. El vacío de personalidad de Molière, más allá de la figura del rey, queda patente en otras anécdotas. Es extraño que, siendo un personaje tan importante en la corte de Luis XIV, no exista un solo retrato de él. No hay descripciones sobre su aspecto físico, solo se conserva un único autógrafo del dramaturgo, y quizás, lo más curioso de todo, a pesar del éxito de su época, los periódicos nunca hablan de él. A principios de 1673 se estrenó en París El enfermo imaginario. A los pocos días del estreno, Molière fallecía representando su obra sobre el escenario. Iba vestido de amarillo, comenzando así una tradición que nunca más se ha separado de las supersticiones del mundo del teatro, y con él también se marchaba uno de los mayores enigmas de la historia del arte universal. Otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad.
Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y 38 minutos, 6 con 8 con 9, va variando ahora mismo grados en el exterior de la Gran Vía del Estudio 1 de la cadena SER, y este es vuestro programa. Viernes a la 1:30, después del larguero, domingos de 3 a 4, Milenio 3 en la cadena SER, donde si no. Y como siempre, un cúmulo de sensaciones, como yo digo, la montaña rusa de las madrugadas. Pasamos del miedo a la información, a la historia, y seguimos con la historia antigua. Queremos aprender cosas. Escuchadme atentamente porque me parece una de las noticias más sorprendentes de los últimos tiempos. Están rodando una película, Mel Gibson, ni más ni menos, que se llama La Pasión de Cristo, y hay mucha polémica porque la está haciendo en arameo. Bueno, ¿qué ha pasado en este rodaje? Porque es que es como decir, el cielo estaba en contra de esta película. Pues sí, que hace unos días se produjo un hecho insólito durante el rodaje de la película que está dirigiendo Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que retrata 12 horas en la vida de Jesucristo. Al parecer, el actor Jim Caviezel, que interpreta a Jesús, se encontraba rodando cerca de Roma cuando un rayo le alcanzó en la cabeza, al igual que al asistente de dirección Ian Michelini. Hace unos meses, cuando rodaban imágenes de la película al sur de Italia, fue alcanzado por otro rayo. ¿Otro rayo? Y en la misma persona, en Caviezel. Y aunque el paraguas que llevaba le protegió de males mayores, sufrió quemaduras de tercer grado en una mano y en los dedos. Pues los rayos estaban furiosos, o sea, era algo inaudito. El cielo no quería que se hiciese eso, porque además había una gran polémica en torno a una parte de la comunidad judía, la comunidad que no quería esta película, ¿no? Según el productor de la película, Steve McVeety, estaba a 100 pies de ellos cuando miré y vi humo saliendo de las orejas de Caviezel. Además, el propio Mel Gibson ha asegurado que han ocurrido muchos sucesos insólitos, cosas buenas como enfermos que se curan de enfermedades, un par de personas que recobraron la vista y el oído, y también a otra persona, se refiere a Caviezel, que le cayó un rayo encima cuando estaban rodando la escena de la crucifixión, pero se levantó y salió ileso. Como bien decías, la película se está rodando en latín y arameo antiguo y no se estrenará hasta el próximo año, aunque está levantando ampollas entre figuras judías de Estados Unidos, quien considera negativo el modo en que se retrata la comunidad judía. Y a veces, tratándose de Hollywood, pienso, esto puede ser una campaña de marketing, desde luego si lo es fabulosa. Pero no hay personas, sí que hay personas que atraen a los rayos. Sí, yo conocí a algunos en las Urdes. Y hubo un personaje también además muy famoso, que no sé si fueron 5 o 6 veces, que le cayó un mismo rayo. Y no le mató. El último le mató. Bueno, hay una historia increíble. El último, cuando ya estaba en su tumba, le cayó también en su tumba. Es un hombre, creo que irlandés, recuperaremos su historia, le llamaban el pararrayos humano, pobre hombre. Y le cayeron varios... Sí, pero es así, Carmen. Le cayeron varios rayos y el último cayó en su hueco de la tumba. ¿Qué te parece si ahora... bueno, por cierto, que me interesa mucho, hablando de Jesús de Nazaret, vuelve a la palestra, y sé que a nuestros oyentes les interesa todo lo que tiene que ver con Jesús, os prometemos unos buenos especiales estas Navidades, vuelve a la palestra aquella famosa urna en la que se decía que estaba la firma o la inscripción que se refería a Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, os acordáis todos, ¿verdad? Y os acordáis de que se dijo en su día, los expertos, que era falsa, que era una falsificación. ¿Cambian las tornas, Carmen Porter? El pasado domingo se llevó a cabo la conferencia anual de la Academia Estadounidense de Religión y la Sociedad de Literatura Bíblica de Atlanta, donde se debatió sobre la urna hallada hace un año y que tiene una inscripción en la que se puede leer Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Los relatos bíblicos dicen que el hermano de Jesús, llamado Santiago, encabezó la iglesia en Jerusalén y fue apedreado en el año 62 después de Cristo.
Los expertos han asegurado en esa reunión que hay que examinar de nuevo y minuciosamente la urna y no como lo han hecho las autoridades israelíes. Por su parte, la Autoridad de Antigüedades, que aún no ha publicado el informe completo sobre sus hallazgos, aseguró que el osario en sí que es antiguo, pero el análisis de isótopos de oxígeno indicó que las palabras fueron realizadas en tiempos modernos. Al parecer, la pátina marrón que cubre la caja no se halló en las letras, en las que había una especie de pasta gris que imitaba el desgaste. Pero para James Harrell, geólogo de la Universidad de Toledo, la ausencia de pátina no significa que sea una falsificación, sino que ha sido limpiada en exceso. Bueno, como todo lo que tiene que ver con Jesús de Nazaret, uno de los personajes más inquietantes, maravillosos y desde luego enigmáticos de los que tenemos constancia, pues seguirá siendo un motivo de polémica. Lo que va a ser motivo para que nos pongamos de nuevo, hoy es un día, fíjate, donde el terror, bueno, nunca se sabe qué va a ser Milenio 3, pero hoy tiene el terror preponderancia. Sabéis que estamos preparando dramatizaciones, que han sido un éxito increíble. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo. Esta idea, que repito, surgió entre todos, que dirige a nivel artístico Mariano Revilla, con actores y con personas de la cadena SER que tienen a bien hacer este tipo de recreaciones, y empezamos con la historia de la niña de Vallecas. También os echáis la bronca porque decíais que pasabais mucho miedo, pero ahí estaba el caso. Y con las psicofonías no me da de mensajes que nos están llegando. Bueno, ahora leemos miedo a la gente. Todos los mensajes. 7640, lo repito, palabra milenio y espacio, ¿no? Palabra clave milenio, espacio y el texto que vosotros 7640 y esas 5 revistas especiales con el dossier de Belchite de Más Allá, dedicadas, y con los CD de psicofonías. Bien, lo que ocurre, lo que pasa, y es que es algo realmente inquietante y extraño, es que, bueno, el nivel de trabajo, porque estáis pidiendo un montón de casos, hacen que ahora mismo, esta semana, tengamos otro tipo de dramatizaciones, diferente, también recuperando la radio antigua, que es la radio del futuro, yo creo. Hablábamos un día, ¿te acuerdas, Carmen, de enterramientos prematuros, verdad? Todo el mundo recuerda, claro, el gran cuento de Enterrado Vivo de Allan Poe, ¿no? Pero esto es una historia que se contaba en Badajoz y en Albacete. En sitios de esas provincias escuché historias muy parecidas. Un cadáver de una mujer. Una historia que tiene que ver con un hospital. Una historia con guión de Carlos Barroso, que interpretan Paco Barrero, Rosa María Belda y Primitivo Rojas, y que tenéis que imaginarla y ponerle vosotros eso a las imágenes. Abrigaos fuerte. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Dicen que desde entonces, la biblioteca de Milenio, cada primer domingo de otoño, las figuras espectrales de un hombre y una mujer deambulan por el cementerio al caer la tarde. Cogidos de la mano y apuntando al horizonte con un farol, la pareja recorre las empedradas calles jalonadas de nichos y panteones, sin atreverse a rebasar los límites del muro exterior. Dicen que desde entonces, un llanto lastimero estremece a quienes se atreven a pasear junto a la única tumba que no tiene lápida ni flores. La única tumba que no remata una cruz, sino la fantasmal figura de un ángel de piedra arrodillado, que se cubre la cara con las manos, secándose las lágrimas, mientras sus alas se pliegan lentamente sobre su espalda. ¿Por qué esta oscuridad tan extraña? La habitación del hospital nunca estuvo tan apagada. A veces no hay luz, pero siempre se cuela algún pequeño destello por las rendijas de la persiana. Sin embargo, esta noche, ni siquiera eso. Y encima este silencio. Es que las calles están vacías. ¿Dónde están las enfermeras a quienes de tarde en tarde se las oye deambular por los pasillos o hablar entre ellas en la sala de descanso? Ni un murmullo, ni un susurro, ningún eco lejano. Solo este zumbido semejante al del viento que agita las hojas de los árboles. ¿Pero qué árboles? Mi habitación está en una tercera planta y el silbido del aire entre las ramas suena como si la ventana estuviese pegada a las copas frondosas y pobladas. Bueno, mejor será que deje de pensar en eso e intente buscar la campanilla que avisa a la enfermera. Siento cierta presión en el pecho y quizás necesite tomar algún calmante. Es curioso, no puedo mover las manos. ¿Cuánto tiempo habré pasado dormida?
Puede que el efecto de los somníferos haya letargado mis músculos y por eso ahora no pueda levantar un solo dedo. De todas formas, parece que esta noche me han arropado a conciencia. ¿A quién se le habrá ocurrido ajustar tanto la sábana alrededor de mi cuerpo? Cualquiera diría que alguien teme que pueda caerme de la cama. A lo mejor es por eso por lo que me cuesta respirar y por lo que noto el aire tan cargado. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que me desperté, pero ya he oído varias veces el tañer de una campana. Serán las horas. Bueno, ¿qué más da? En cualquier caso he perdido la cuenta. Creo que si sigo sin poder moverme, debería al menos utilizar mi voz para lograr que alguien venga a ayudarme. Voy a mantenerme en silencio y cuando oiga pasos por el corredor, delante de la puerta de mi habitación, aprovecharé para gritarle. Así al menos me aseguraré de que me oyen. El viento de la tarde se cuela entre las apretadas copas de los cipreses que como agujas hieren el cielo rojizo que se desgrana sobre el camposanto. Es la hora del cierre. Y como siempre llegado este momento, las calles del cementerio se quedan vacías de visitantes de negro que horas antes han depositado flores junto a las piedras de mármol gastado, en las que apenas puede leerse un nombre y una fecha. Algunas llevan una imagen, otras simplemente una cruz. La mayoría ni siquiera eso. El sepulturero se detiene de repente frente a una tumba un tanto peculiar. Mientras deja en el suelo los utensilios de trabajo, el martillo, el cincel, una pequeña pala y un saco, fija su mirada en las colinas azuladas que se levantan a lo lejos, tras las cuales empieza a despedirse el sol. Lleva años desempeñando su labor, pero a pesar de la rutina, levantar las lápidas y abrir los ataúdes para trasladar los restos al osario o a un panteón es siempre un momento único e irrepetible. No todos los muertos son iguales. María, joven, unos 30 años, pelo rubio, piel blanca, rostro dulce. Ahora la recuerdo. Nadie vino a su entierro, nadie. Como tampoco nadie viene ahora a reclamar lo que queda de ella. Pocas veces vi a nadie igual. El rictus de la muerte no se había apoderado de sus labios ni de sus mejillas. Si no hubiese tenido el certificado del hospital, casi habría pensado que estaba durmiendo un placentero sueño. El sepulturero toma el martillo y el cincel mientras enciende un cigarrillo. El viento, como siempre en las primeras tardes del otoño, agita con fuerza las hojas caídas y mueve con saña los sonidos que habitan en el silencio. El pájaro que huye, la madera decrépita, la hierba que brota, la humedad reseca, la vida que bajo el suelo se alimenta de lo que antes fue vida. Con un golpe seco, la pesada losa se desprende de sus esquinas al tiempo que el rojo de la tarde va dando paso a un tono morado que permite contemplar en el cielo las estrellas más madrugadoras. Aprovechando la llama del cigarrillo, el empleado del camposanto enciende la mecha de un farol para rematar su trabajo con luz artificial. Con una mano retira la lápida y con la otra acerca la llama al interior de la tumba, donde se amontonan varios trozos de madera carcomida y húmeda, envuelta en una especie de fango negruzco y pestilente. Es entonces cuando un escalofrío recorre el cuerpo del sepulturero, helando hasta la última gota de sangre que corre por sus venas. Esta mañana la puerta del cementerio ha aparecido entreabierta, como si toda la noche hubiese estado así.
5 vecinos se han apresurado a entrar en el recinto y han comenzado a llamar a voces al sepulturero. Pero no aparece. Es como si se le hubiese tragado la tierra. De repente, al girar la calle izquierda, casi al principio de la hilera de tumbas, los 5 vecinos descubren la figura inmóvil del sepulturero, de rodillas frente al nicho número 3. Con los ojos abiertos y una mueca de terror en la cara. Una de sus manos todavía apunta al interior del sepulcro. Allí, entre los jirones de lo que antaño fue sin duda un sudario, es posible contemplar el cráneo descarnado de una mujer cuyo pelo rubio ha continuado creciendo hasta no hace mucho. Delante del rostro, 2 manos huesudas de largas uñas partidas se cierran como en el postrero alarde de fuerza de quien se supo enterrada en vida. En los dedos todavía quedan pequeñas astillas de madera, testigos del último intento por romper la tapa del ataúd. Dicen que desde entonces, cada primer domingo de otoño, las figuras espectrales de un hombre y una mujer deambulan por el cementerio al caer la tarde. Cogidos de la mano y apuntando al horizonte con un farol, la pareja recorre las empedradas calles jalonadas de nichos y panteones, sin atreverse a rebasar los límites del muro exterior. Dicen que ese día nadie se acerca al camposanto, porque cuentan que la dama de la tumba equivocada aprovecha ese momento para buscar nuevos acompañantes que la sigan por sus interminables paseos otoñales, entre cruces, lápiz. Milenio 3, en la SER. ¿Quieres que demos primero los ganadores? Venga, vamos allá. Pues bueno, una de esas revistas con Por cierto, como siempre, la gente dice, no, es que los que más aportan, no, es que es absoluto sorteo de la propia máquina. No hay ni trampa ni cartón. Mara, hoy he conducido 500 kilómetros y mañana madrugo para trabajar, pero el programa merece la pena. Un besazo. Para ella una revista de Más Allá con el dossier y la dedicatoria, además, con las psicofonías también. y le haremos firmar, si te parece, a Javier Sierra, el director de la revista. Fenomenal. ¿Te parece? Soy Patri de Coruña, psicofonías, mi tema favorito. Estoy tapada hasta las orejas, pero me apasiona, sois los mejores. Acuérdate de decírselo a Javier, que firme todas las revistas, le vamos a dar trabajo. Somos 2 vigilantes de Barcelona y nos dais la noche. ¿Qué sabéis de transmisiones de Radio Fantasma de años atrás, Juan Carlos? Bueno, pues no sé mucho, depende de qué se refiere con ese término, pero nos documentaremos. Si puede precisarlo un poco más, mejor. Quique de Castellón, ¿cómo lográis superaros en cada programa? Me dejáis alucinado. Sí que parece a Franco, pero como si estuviera agonizando. La voz era rendiros, ¿no? Y el último CD con la revista para Pablo de Alcañiz, que nos dice: acabo de pasar por Belchite con el camión y he puesto el seguro a la puerta. Madre mía, justo estaba pasando por Belchite. Un abrazo a toda esa gente con la rosca entre las manos, viajando por la carretera, que son nuestros oyentes.